Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Estamos viviendo un auténtico terremoto. La mayor parte de la gente no se entera porque no se lo cuentan. Usted sí, porque sí se lo contamos. Ese terremoto tiene que ver con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, pero no por la política internacional, los aranceles y tal, porque eso, bueno, ya sabemos cómo es Trump del anterior mandato, ¿no? No. El terremoto consiste en la cantidad de cajas negras que ha empezado a abrir, cosa que no hizo en su primer mandato. Si usted recuerda, aquí se comentó muchas veces que al final el aparato de la Casa Blanca se lo había comido por entero, eso que se llama la ciénaga en Washington, y que esta vez nada más llegar sí que ha empezado a abrir, empezando por los multimillonarios presupuestos de la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos y otras agencias semejantes. Y esto es importantísimo porque estamos descubriendo cosas que hay que saber. Hay que saber, por ejemplo, que la agencia de noticias de referencia de toda la prensa española y europea, que es Reuters, está financiada, pero a base de bien, por la Casa Blanca. Hay que saber que la BBC está financiada a base de bien por la Casa Blanca. Hay que saber que cuando Angelina Jolie se marcha a Ucrania a hacer una visita tipo Marta Sánchez a nuestros marinos en la guerra del Golfo, ¿verdad?, es porque los Estados Unidos le han dado 20 millones de dólares, 20, para pagar el viaje. Hay que saber que cuando Zelensky de repente se convierte en un héroe, antes era un cómico, es porque lo han pagado los Estados Unidos. Hay que saber que cuando el Foro Económico Mundial, Davos, Klaus Schwab, comerás, no tendrás nada y serás feliz, todo eso, se reúne, les han apuntado 60 millones de dólares para que lo hagan los Estados Unidos. Lo mismo una ópera trans en Colombia, que ya me contará usted a quién le interesaba, que los laboratorios biológicos en Wuhan, todo eso lo estaban pagando los Estados Unidos. Es que es un auténtico terremoto, porque lo que está emergiendo es que los Estados Unidos llevan pagando muchísimo tiempo, incluso cuando gobernaba Trump y él no lo sabía, toda la atmósfera del globalismo progre que nos ha tenido arrojados durante 20 años en el mundo. Que no se lo han contado, nosotros sí, y hoy vamos a poner más ejemplos. Lo de los laboratorios de coronavirus es muy interesante. Aquí hemos contado muchas veces y nos llamaron de todo, pero la verdad que cuando Obama prohíbe los experimentos de garantía de función en Estados Unidos, las empresas americanas se los llevan a China. China los acoge con los brazos abiertos, o como se acoja a la gente en China, a los americanos. Y los paga Estados Unidos. Y el coronavirus nace en uno de esos laboratorios en China, sí, pero americanos, o si usted quiere, sinoamericanos, ¿verdad?, pagados por los Estados Unidos. Y todo así. Hoy pondremos algunos ejemplos, pero esto es muy importante. Esto es muy importante porque significa que hay una enorme red de poder mundial que sale a la luz. Que no era espontáneo, que no era la evolución natural de nuestras sociedades, que no era... que los estaban untando, y los estaban untando los americanos, con el beneplácito de toda la progredumbre transnacional, muy particularmente europea. Así están de nerviosos como están. Si ahora en la Unión Europea deciden crear ¿cómo lo han llamado? Escudo de protección de la democracia, lo han llamado. ¿Se acuerda usted que el muro de Berlín, cuando lo hicieron los comunistas, lo llamaron muro de protección antifascista? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. En la Unión Europea no es para vigilar a Pedro Fernández Barbadillo o a Jesús García Conde o a mí en X. No es para eso. Ni siquiera para vigilar a Elon Musk. Es para que la verdad no salga, pero va a salir. Por cierto que, como usted sabe, la responsable de esta agencia de la Unión Europea, que va a pagar usted, que se llama Nathalie Loiseau, que quiere decir el pájaro, o la pájara, en francés, es de la granja de Soros, que también sale en esos papeles. Es impresionante. O sea, hemos descubierto realmente el contubernio, no le pondré apellidos para que no se me moleste nadie, pero en fin, que nos ha tenido acotados durante tantos años. Bueno, hoy vamos a hablar de esto y de algunas cosas más, pero que vaya saliendo la verdad a la luz y que despierten las conciencias y que despierte la gente. Porque no es que el mundo era así y nos pasaba por encima, no, que leche. Es que con el sujeto aquel Gran Hermano, alguien nos ponía la pierna encima para que no levantáramos cabeza. Bueno, pues cabezas bien altas que acabamos de descubrir de quién carajo era la pierna.
Bueno, gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina hoy platos muy suculentos estos. Vamos a tener aquí el debate que deberíamos estar teniendo en todas partes, lo que pasa es que no quieren, pero es muy importante, la cuestión de la preferencia nacional. Salió el otro día Vance, vicepresidente de Estados Unidos, diciendo el amor al prójimo consiste en amar al prójimo, es decir, al que está más cerca de ti. Y luego, pues según se va alejando, lo vas amando menos. No es que tú seas malo, es que tampoco tienes el corazón así de ancho como Manolo Bonilla. Bueno, claro, y cuando uno paga a un Estado para que le proteja, lo lógico es que le proteja a uno, al que lo está pagando, no a Mohamed VI. Claro. Bueno, este debate hay que tenerlo, y hay que tenerlo en Europa. Y el otro día, Julia Calvet en el Parlamento catalán nos soltó, por otra parte, fenomenal. Es que los poderes públicos están para servir a los ciudadanos que los pagan, no para abandonarlos. Bueno, lo veremos. En este sentido, por cierto, una de las grandes cuestiones es que ya no está prohibido decir que la inmigración es un problema. Está prohibido decir que es mala, eso todavía, pero que es un problema ya no, y no hay más que ver los titulares de estos últimos días, cómo ya van haciendo algo que hasta hace poco era inverosímil, que identifiquen el origen de un violador, de un ladrón, etc. Vamos, que hasta hace poco estábamos hablando de Jovenlandia, porque nadie te decía de dónde eran, ahora ya sabemos de dónde son, y es evidente que la inmigración es un problema. Y habrá que ver cómo resolverlo. A Junts, en el Parlamento catalán, se les ha ocurrido que para combatir el efecto terrorífico de los imanes yihadistas, lo que hay que hacer es enseñarles catalán. Es decir, dejas a Alá para ser Cat Alá. Bueno, hombre, vamos a hablar en serio. Lo de las ayudas internacionales, esto es muy importante. Además, hoy tenemos aquí en la mesa a alguien que ha estudiado a fondo los Césares del Imperio Americano, que es Pedro Fernández Barbadillo, y esto es muy importante. O sea, es que esas alcantarillas no las había abierto nadie. Esta agencia concretamente nace con Kennedy, pero ya funcionaba antes, con otros nombres. Y aquí hay que meter la mano y empezar a sacar, bueno, van a salir hasta conejos ahogados, ya verá usted. Aquí en Europa pues estamos a lo que estamos, es decir, a no querer ver lo que está pasando en el mundo y a Úrsula. Y a Úrsula, que después de la brújula de la competitividad nos saca ahora el escudo de protección democrático, que consiste básicamente en que nadie pueda pensar algo diferente a lo que Bruselas dice que hay que pensar. Bueno, oiga, mire, vamos a ver, o sea, Atenas, Esparta, el paso de las Termópilas, Roma, Alesia, Numancia, Sagunto, Úrsula, que tenemos mucha mililla, lo veremos. Y en nuestra sección cotidiana, y Franco, ¿qué piensa de esto? Como aquello del abuelo de Maja al Rayo, hoy vamos a hablar del movimiento nacional, pero esto es una cosa muy compleja, porque son muchos años, y el movimiento, como su propio nombre indica, no paraba de cambiar. Bueno, hoy vamos a empezar por el principio, es decir, el momento en el que, en el bando, aún durante la guerra, en el bando sublevado se decide manu militari, y nunca mejor dicho, promover una unificación política de fuerzas que en principio no es que fueran distintas, es que eran enemigas, que era el caso de Falange y los carlistas, aproximados porque los iban a matar, era evidentemente en lo que coincidían, ¿no? Y a partir de ese momento empieza a fabricarse un extraño constructo político que no tiene nada que ver con el partido único que conocemos de los regímenes totalitarios, ¿verdad?, sino que es otra cosa. Y que, mire usted, pues empieza en el 38 con Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y de los grandes expresos europeos que decía Agustín de Foxá, y termina con Adolfo Suárez pilotando la transición, sin cambiarse de camisa azul. Bueno, lo veremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Te puedes imaginar cómo estoy de satisfecho viendo lo que sale de USAID. Joder, es que ahora se está demostrando que la revolución no venía de Moscú, venía de Washington. Exactamente.
de los últimos años. Pero como tú bien has dicho, esto, si es verdad que esta agencia la funda Kennedy en el año 61, ya venía de mucho más atrás, de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Habría que preguntar ahora a algunos veteranos franceses, portugueses, belgas, de quiénes eran los que inculcaban en las colonias africanas las ideas de independencia y de crear una democracia de multipartidista y este tipo de cosas que, hombre, yo con los zulúes y con los sosas y con los tutsis no creo que encajen muy bien, la verdad. Ha salido el mapa del mundo con los países receptores, mayores receptores, Ucrania y Congo. Y son dos países en guerra. Y en buena medida en guerra civil. Lo del Congo es para no creerse lo que está pasando allí. Es una locura todo. La última ha sido un montón de mujeres de un pueblo vecino, pero un montón son, ¿cuántas? 80 me parece que eran. O sea, apresadas, torturadas, violadas y quemadas vivas. O sea, así está el Congo ahora mismo. Como hace 10, como hace 20, como hace 50 y como hace 80 años. La descolonización ha sido uno de los mayores fracasos de la historia del género humano. Pero bueno, esto es otra historia. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Buenas noches, y en virtud de ese Ordo Amoris del que vamos a hablar más adelante, buenas noches primero para ti, que estás más cerca, y buenas noches a los demás, que están un poco más lejos. O sea, menos, igual de buenas, pero más bajito. Pero, ¿nos quieres más, menos o igual? Os quiero igual, pero tengo que ir desde donde estoy, primero a amar a Dios y luego en función en círculos hacia vosotros. Pero lo que pasa es que como estáis tan cerca, os considero dentro del mismo círculo de Esparza. Mejor no lo analicemos, porque, o sea, de verdad... Bueno, además, vendrá dentro de un instante Paco Álvarez Romanorum, que estrena canal de YouTube y lo va a poner de largo aquí, y de paso le preguntaremos toda esa historia del canal de México. ¿Sabe usted que con el mogollón, Pram, Sheinbaum, etcétera, alguien empezó a recordar, vamos a ver, México, cuando se hizo independiente, era aproximadamente 2 veces y media lo que es hoy. Y lo fueron vendiendo a los americanos progresivamente. Y el Golfo de México, no es que fuera el Golfo de México, es que era el Golfo de Nueva España. Claro, vamos a ir recordando este tipo de cosas, pero esto será cuando llegue. ¿Qué traes ahí? Pues traigo una cosa que es para ti, que son unos polvorones del Toro de Valladolid. Hombre, Valladolid está de moda además esta semana por diferentes razones. Bueno, unos polvorones de Valladolid. Mira, con un torito. Dulces. Mira, Alex, mira. No sé si puedes llegar a ver el torito, pero está francamente bien. Polvorones original. Los viernes le llevo desayuno a Javier García Isaac. Sí. Y... Así está de gordo como está. Y yo creo que... con su torito y todo, pues nada, además aquí para todos, así que fenomenal. Me da falta el Fabi cantando Torito, Torito Bravo. No, pero aparte, o sea, es irremediablemente boomer, Pedro. Mucho. Aparte es justo del año. Bueno, nosotros... ¿Bien? Bien, muy bien. Y yo quería también saludar a la Asociación de Universitarias Españolas, porque estuvimos Pedro y yo antes de ayer, el miércoles, en una conferencia que dio Cayetana Heidi Johnson, que es brillantísima, sobre la arqueología en Jerusalén. Estoy hablando del pozo de Siloé y de muchas cosas. ¿Se llama Cayetana Heidi Johnson, de verdad? Yo creo que sí. Pues es un nombre precioso, es un nombre novelesco completamente. Bueno, todo es que efectivamente todo lo que contaba era novelesco, las excavaciones, cómo iban la calle donde la vía sacra, pero habló de la calle donde negó Pedro a... Sí. Y que no me acuerdo cómo se llamaba, tiene esos nombres... La calle Bolaños. Sí. La que sea, pero vamos, tiene esos nombres raros que es muy difícil de retener. Pero me extrañó que hubiera tantas mujeres universitarias con la edad de las que tenía, que había un poco de todas las edades, cuando acabamos de oír que no hubo ninguna. Y todas con vesícula, seguro. Pero todas con vesícula, todas estupendas, todas hacían preguntas brillantes después del coloquio que se formó después. Y, hombre, yo creo que es muy de reconocer la curiosidad que esas mujeres universitarias demostraron en esa conferencia, pero no, luego vi el programa y hay muchas conferencias, una de ellas la va a dar Pedro. ¿Cuándo la vas a dar tú? Pues dentro de 2 miércoles. Pues dentro de 2 miércoles. Para hablar del milagro de Empel. Hombre, mira qué bien. Y ya de paso de Pavía, que se cumplen 500 años. Está obsesionado con Pavía, Pedro. Pues con los soldaditos de Pavía. Eso también, habría que hacer una quedada en la torre de los Lujanes de la Plaza Mayor de Madrid. Eso, con una piñata en forma de Francisco I. Claro, esto es una tradición, el rey de Francia estuvo ahí metido. El día que hablemos de Pavía vamos a contar cuando le toman preso, porque ahí hubo sus más y sus menos.
Entre el soldado que le toma preso, el capitán que dice, no, esto es mío, que soy el capitán. Esto es un pozo de petróleo. El rescate, en fin. Oye, qué cosa más bonita lo de los polvorones. Sí, y aparte la presentación, oye, yo lo he traído en la caja, sé que es difícil de abrir, porque no pensaba que se fuera a abrir en este momento, pero, claro que sí. Pero es que la caja me parece muy chula. Y es que ahora en Navidades ponen una especie de polvorón gigante en la Plaza Mayor, de la que salen polvorones y tal, no sé, a mí me hace gracia. Vamos. Valladolid. Sí. Pues un abrazo fortísimo a todos los amigos de Valladolid, en particular a los de Tordesillas. Qué maravilla el Museo de Escultura de Valladolid, que lo conocí hace relativamente poco. Pues mira, yo eso, cuando yo estaba en Cultura era uno de los grandes debates permanentes, porque por una parte el museo es precioso y otros decían, pero es que en Valladolid la gente no va a ver un museo nacional a Valladolid. Bueno, eso es cierto, pero al mismo tiempo, ¿por qué le vas a quitar el Museo Nacional a Valladolid? Que es el gran museo de escultura nacional, es el de este en Valladolid, es que ir a verlo. Hay una visita, como poco, el Museo del Patio Herreriano en plan arte contemporáneo de un nivel magnífico, y el Museo Nacional de Escultura, que es desopilante. Que lo puso la República, ¿no? Pues no me acuerdo, yo no estaba ya allí entonces, pero... Creo que lo instaló ahí la República, y no se lo quitó Franco, fíjate. ¿Ya ves tú? Si es que aquí hay mucho blando, no como Trump. Bueno, antes de empezar con nuestras cosas, tenemos atención, remedios. Seguro que usted, míreme al ojo y sea sincero, un montón de horas de pie y las piernas como columnas jónicas. Un montón de horas en la barra, compañero camarero, y la espalda que parece aquello. ¿Y qué haces? ¿Vas al fisio? No puedes, no tienes tiempo, no tienes dinero, no sé. O sea, que hay un montón de afecciones que son rutinarias enteramente, que no hace falta subirse un pico, ¿verdad? Y que no sabes qué hacer. Bueno, pues hay una solución. No es que sea casera, pero es que lo puedes hacer tú, como otras cosas que aquí anunciamos, que la gran ventaja es que ya no hace falta buscarte un especialista, que tú lo puedes aplicar. Y esa es una de las soluciones que ofrece, entre otras, Silverio Fernández, Grupo SR Connect. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy interesadísimo en el asunto este de la presoterapia y en qué consiste, porque estamos o sea, eso de ser soberano de tu propio cuerpo es muy importante, sobre todo cuando uno empieza a tener teclas por todas partes, ¿no? Efectivamente. Bueno, la presoterapia al final es un sistema de masajes, como su propio nombre indica, masaje a través de presión, que se hace a través de unos accesorios que se colocan en las piernas, en la cintura y en el brazo. Entonces trabaja de abajo a arriba y genera un masaje de drenaje, es un masaje de drenaje linfático. Lo que realmente hace la presoterapia es que toda la sangre y todos los líquidos que se quedan agolpados en las piernas suban de retorno al corazón. Entonces esto es algo muy interesante porque, como bien decías antes, mucha gente pasa largos periodos sentado, trabajando, o ya pues por temas de edad, muchas veces pues gente que tiene una movilidad reducida que no puede pasear o caminar todo lo que debería o le gustaría, o gente que por su trabajo pasa muchísimas horas de pie. Pues véase el caso de lo que has dicho, un camarero, una persona que trabaja a lo mejor en la obra, un botones de un hotel, cualquier persona. Llevando una carretilla que acabas con los lomos deshechos. Con 25 años no te enteras, pero a partir de los 45... una cosa que me interesa, bueno, hay dos cosas que me interesan. Uno, que has mencionado el líquido linfático, es la mayor cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo y nunca le presta a nadie la menor atención, pero es importantísimo. Dos, que es en varias partes del cuerpo a la vez, lo cual es muy interesante porque efectivamente uno pasa un día detrás de la barra del bar, llega a casa, mete los pies en agua y cuando sales te duele todo y encima estás con los pies fríos, no se ha arreglado nada. Exactamente. Bueno, realmente el efecto que nosotros buscamos cuando metemos los pies en agua es una vasoconstricción, ¿no? Hacer que esa sangre suba de retorno. Hay muchísima gente en España hoy en día que tiene muchísimos problemas relacionados con la circulación y mucha gente también muchos problemas relacionados con la retención de líquidos. La presoterapia consigue ayudar mucho a solventar estos síntomas. Moviendo varias partes del cuerpo a la vez. Claro, efectivamente. Vamos haciendo ese masaje. Eso que estamos viendo ahora, de momento era el dolor. ¿Y esto es el aparato, esto que estamos viendo ahora que ese es el equipo, efectivamente, esa es la unidad de control y a esa unidad de control se le conectan los 3 distintos accesorios. Entonces, fíjate, como bien aparece en la imagen, ese masaje que va de abajo arriba... La manita. O sea, no es que haya una manita dentro como la de la familia Monster, es el efecto que hace Exacto. Ajá. Entonces, bueno, realmente en el brazo y en las piernas funciona de una manera muy similar. En la tripita lo que hacemos es un masaje más parecido a lo que sería hacer un ejercicio hipopresivo, es decir, presionamos
el vientre hacia adentro, y esto es excelente para la gente que, por ejemplo, tiene estreñimiento, digestiones pesadas, personas que han tenido hijos hace relativamente poco, para ayudar a que todas esas vísceras se recoloquen. Eso, claro. Exactamente. Y luego, uno de los beneficios que tiene el equipo es que trabaja tanto a nivel médico, podríamos decir, como a nivel estético. ¿Qué quiere decir? Pues que para esas personas que tienen mala circulación, retención de líquidos, varices, molestias en las piernas, dolores, les ayuda mucho, pero luego está tomando gran popularidad porque por tema estético tiene grandes beneficios también. Tema de celulitis, piel de naranja. Absolutamente. Exactamente. Entonces esto es algo que al final está Y además tomando. me imagino que incluso varices y cosas así, porque en la medida en que facilitas la circulación, sobre todo público femenino a partir de cierta edad, me entendéis perfectamente, claro, si mejoras la circulación de todos los líquidos dentro de una pierna, por ejemplo, tardan más en salir, claro. Arañas vasculares, sobre todo. Exacto. Digamos que para ayudar a paliar los síntomas y sobre todo para prevenir, ¿no? Ya vamos cumpliendo cierta edad, pues oye, antes de que llegue a un estadio avanzado, pues vamos a empezar a tratar estos síntomas. No nos olvidemos que es un masaje, que al final es un masaje que es agradable para todo el mundo. Es decir, al final no deja de ser un masaje, llegas a casa cansado de trabajar y oye, pues te colocas tu presoterapia. ¿Cuánto tiempo hay que tener puesto un aparato de estos? Me imagino que se dan instrucciones y todo eso, porque creo que está muy medido, que tiene incluso un cronómetro, en fin, que está la cosa hiper pautada, pero aproximadamente. Bueno, lo suyo es usarlo 30 minutos y lo ideal es usarlo día sí y día no. 30 minutos es más que suficiente. Nosotros, el equipo, a fin de cuentas, está preparado para que lo pueda usar una persona de cualquier edad. El mando a distancia es súper intuitivo, los botones son enormes y luego simplemente es conectarlo y colocártelo como si fuera un pantalón. Esto es muy importante, lo de los botones enormes, porque a partir de los 50, con la vista, tiene que hacer con las gafas mirando el mando. Eso está muy bien. Sí. Y luego algo importante también es que, bueno, para las personas que decidan adquirirlo, nosotros damos el servicio de una llamada de capacitación para que aprendan a usarlo. Si tienen cualquier duda, que nos consulten. Entonces, tienen una llamada de una persona al otro lado del teléfono, si quieren hacer una videollamada, excelente también, para explicarles parte por parte cómo se puede hacer si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Y además, si llaman del Toro, tienen... Si llaman de parte del Toro TV, pues lógicamente tienen un buen descuento, un descuento de un 30% sobre el producto. Bueno, el 30% está muy bien. Y un buen regalo. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí. Pero solo las primeras 500 personas que llamen. Mire, no se lo piense. Pues de verdad que hay cosas que valen la pena porque ganas en calidad de vida y eso te permite luego, en fin. Llame 625-039-580. Además tenéis WhatsApp. Sí. Pueden llamar o ponerse en contacto a través de WhatsApp. Importante que solo llamen una vez porque se quedará registrada la llamada. Lo decimos con otros amigos que vienen aquí. O sea, con una vez basta. Porque las centralitas de ahora no es de estar llamando hasta que te cogen. Eso ya no es así. Con que tú llames una vez, ellos te van a devolver la llamada, es suficiente. Y así puede llamar más gente, claro. No sea usted egoísta, que hay más aparatos. Con una sola llamada basta. Si no se lo cogen, da igual, la llamada quedó registrada y le devuelven la llamada para poder atenderle a usted personalmente con todo lo que quiera preguntar y más información en la web. O sea, entonces, si quiere hacer una exploración previa, grupo srconnect con 2ns.com. Pueden... Sí, por favor. No, decía que pueden entrar en la ficha de Google. Tenemos un montón de reseñas positivas de clientes, casi 700 actualmente, más de 2.000 clientes en toda España ya. Y al final es una tecnología que funciona, que está avalada y sobre todo, bueno, que la gente se merece probarlo y mejorar un poco la calidad de vida desde casa y de manera cómoda. Calambre, que está todo medidísimo. Pues mire, oiga, de verdad, no se lo piense y llame. Y luego ya usted, con lo que le cuenten, se lo piensa, pero de verdad que bastaba ver a esa señorita ahí puesta con la funda para decir que envidia. Silverio, gracias mil. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buena noche. Presoterapia, nada menos. Bueno, estamos descubriendo continentes. De verdad, llame una vez, ya está, suficiente una vez. E infórmese de todo esto, 30% de descuento para espectadores de Toro Televisión, no está nada mal. Vámonos a la publicidad. Y a la vuelta, que me parece que se podrá incorporar ya Paco Álvarez, que debe andar por ahí con sus legiones, vamos a ver el asunto Trump. Es importantísimo. De vuelta a los lunes de la Generala, gato de viernes, gato de húsares, y ya sabe usted a nuestras espaldas los húsares de nuestro amigo maestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, y sobre la mesa el ejército de la madrina Paz, que también tiene gracia que se llame Paz, es Ibis Pacem Parabellum, que ¿verdad? Va creciendo, y ya hemos renunciado a contar la identidad de todos ellos porque no nos daría el programa, pero hay que recordar siempre que
La idea se le ocurre a la madrina, a Paz, mandando un húsar, el húsar para que hiciera de mascota, y a partir de ahí los espectadores empezasteis a mandar más personajes. Cuanto más mandabais, más decía la madrina, pues yo también mando un legionario, un húsar supuestamente que es Carlos Esteban, y por medio hemos tenido carlistas, un Ascari que nos manda Ignacio Bracht, un Blas de Lezo de la Sinfonía del Uro, de su juego de estrategia Cartagena, el húsar de Lego de Miguel Sánchez, el Almogávar de la compañía de reconstrucción, perdón, del grupo de reconstrucción histórica compañía Almogávar Teruel Frontera, el Pelayo, customizado por Nandi Cuevas, presidenta del Iberum, sumergido en la pila de agua bendita de la Basílica de Covadonga, que eso no se tiene todos los días, ¿verdad? No. Isabel la Católica, el corsario de José Félix, la Legión, la Guardia Civil, un dragón de cuera que nos mandó Ignacio Bracht allí al fondo, se le quita la lanza, en algún lado estará. El húsar alado que nos mandó un espectador español desde Katowice, Polonia, que él vive allí. La falcata ibérica de un espectador de Barcelona. Y encima mirando con esta... Espera un momento. O sea, de verdad. Es que no se puede ser académico, joder, te pone luego una cara chulo. Ay. El Francano. Francano es el autor, entre usted, Fran, de Murcia, entre usted en su web, que hizo una escultura maravillosa. Y las otras que tiene. Y ahí estamos pendientes, porque yo le he visto un Conde Duque de Olivares muy bueno, un Felipe IV muy bueno, y más cosas que saldrán. Y además de todo eso, las tazas customizadas. La de Barbadillo, ¿dónde está? Aquí está. Es la tuya, ¿verdad? Y los otros dos customizados, como están dedicados a otras misiones, ¿verdad? Ya volverán, pero bueno, todo esto es el gato de los húsares, que se ha convertido en una extravagancia dentro de la televisión mundial y que gracias a vosotros continúa viva para hacer un programa, ¿puedo decir militante? Porque es que es eso. Y es que al final es eso. Vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Aquí tratamos de ser lo más serios posible, lo más objetivos posible. Neutrales no, porque no se puede ser neutral. Lo que tratamos es de mostrar las cosas con inteligencia, y esta es otra cuestión. Y si queréis que sigamos vivos, ya sabéis lo que hay que hacer. Porque ahora mismo, como está el asunto, es tratando de cortarnos lo que nos cuelga por todas partes, en redes, en televisión, en donde sea. Por eso hace falta que se comprometan los ciudadanos para poder mantener voces como esta abiertas, si a usted le parece bien. Y para eso nuestro instrumento, ya lo sabe usted, es el Club de Amigos. Llame y pregunte. Una contribución al mes a usted le va a costar lo mismo que costaba antiguamente comprar el periódico. Y por esa cantidad, puesto que el periódico ya hay quien lo compre, usted lo que tiene es su programa de televisión, como este. 916162464. Cintillo, por favor, que se decía antes, ahí estaba. Muchísimas gracias, Alex, del Club de Amigos. O al correo clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y a engancharse. Banderín de enganche, caja de reclutas y todas esas cosas. Bueno, se incorporan a la mesa. Atención. Salve, Paco Romanorum, ¿cómo estás? Salve. Bien, bien. Estoy viendo que te faltan romanos, ¿eh? O sea que la siguiente vez te traigo. Es la segunda vez que nos lo dicen, efectivamente. Sí, señor. He estado lento ahí, romano. Pero bueno, no volverá a pasar. Tienes que traer un romano. O algún visigodo en su defecto. También valen. Paco, que estrena canal de YouTube, enseguida entraremos en él con más detalle. Y luego una historia que seguramente habrá leído usted estos días y que habrá pensado, madre mía, cómo están las cabezas. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de un funcionario del Parlamento andaluz que puso un Belén y de repente empezaron a montarle un pollo de acoso, de no sé qué? Bueno, lo tenemos aquí hoy. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Javier ha venido a contarnos su historia y alguna otra cosa más, porque se va a quedar con nosotros hasta que se tenga que marchar. Así que bienvenidos ambos dos, y nos vendréis muy bien además para comentar la mesa sobre lo que desde nuestro punto de vista ha sido la cuestión de la semana, que es que Trump se ha puesto el guante y ha metido la mano donde nadie la había metido antes, ni siquiera él mismo cuando fue presidente de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Fundamentalmente de USAID, o sea, United States... Ayuda Internacional de Desarrollo, algo así. Guachihuachi, Ayuda Internacional de los Estados Unidos. Y lo que está saliendo de ahí es para no creérselo. Vamos a ver un breve resumen que nos ofrecía esta semana Yago Soler, que luego completaremos con otras cosas que han ido saliendo. Yo lo adelanto lo fundamental. No es que el mundo fuera así. No, que leche, es que lo estaban pagando para que fuera así. Yago.
Un choque de funcionarios de la Agencia de Ayuda Internacional estadounidense contra un equipo de Elon Musk encargado de recortar personal gubernamental. Se inicia la polémica. El presidente Donald Trump les dice lunáticos y Musk escribe en su red social X que van a cerrar esa organización criminal. Pero el secretario de Estado rebaja el tono y se desmarca del hombre más rico del mundo. La agencia trabajará para Estados Unidos. Seguiremos siendo el país más generoso del planeta. Más del 42% de la ayuda mundial sale de la agencia estadounidense, unos 70.000 millones de dólares al año. Ahora mismo su sede se encuentra cerrada y los planes en todo el mundo en dique seco. Programas contra el SIDA y el hambre en África, potabilización en el sudeste asiático o combatir la corrupción en países exsoviéticos. De momento tampoco recibe ni $1 la ONG con mayor financiación de la agencia, los servicios de auxilio católico. Pero la nueva administración quiere poner el foco $32,000 for a transgender comic book in Peru. En otros gastos, eliminar miles de dólares en cómic trans en Perú, más de $1 millón en potenciar políticas para la inclusión en Serbia o $47.000 en óperas transexuales en Colombia. En 2010 la agencia intentó implantar una red social en Cuba para causar revueltas contra el gobierno. $52 millones se llevó la oposición venezolana de Juan Guaidó, algo que aprovechan desde Caracas para cargar contra Estados Unidos. Desde la USAID nadie responde, nadie sabe nada ahora. Gastos polémicos para una parte de la población. En las últimas encuestas, 7 de cada 10 adultos dijeron que el gobierno gastaba mucho en la agencia. La creó Kennedy en la Guerra Fría para contrarrestar la influencia soviética. Y ahora mismo es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, que, de cerrarse, dicen los analistas, podría ocupar el lugar China. Los analistas con frecuencia se llaman así no por sus análisis, sino por otra palabra que empieza con las mismas 3 letras. Vamos a ver. No. Lo que Trump ha dicho es, o sea, esto exactamente en qué sirve a los Estados Unidos. Claro, ahí está la cuestión. ¿Al servicio de quién estaba todo ese dinero? Ahora pondremos algunos ejemplos, porque además se sabe de memoria un montón de ellos. A mí me ha llamado mucho la atención 2 porque estuvieron en el ojo del huracán informativo hace un cierto tiempo. Por ejemplo, manifiesto el apoyo multimillonario, no solo de USAID, de otra agencia norteamericana también, la de salud, a los laboratorios biológicos en Wuhan. No en China, en Wuhan. Vemos el gráfico. Es muy importante, ¿eh? O sea, la red es para no creérselo, porque tiene usted ahí academias militares de ciencias, universidades, consorcios que en realidad son farmacéuticos como EcoHealth, etcétera, todo junto, trabajando en Wuhan, trabajando en China. Otro sí, los laboratorios biológicos en Ucrania, por ejemplo, cosa que denunció en su momento Rusia como fábricas de armamento, bueno, de guerra biológica. Vamos a ver, no es seguro que sea guerra biológica y en ese sentido la acusación rusa era propaganda de guerra, pero los laboratorios sí que existían, ¿eh? Un montón de ellos, claro. ¿Y por qué en Ucrania? Bueno, pues mire, porque es un país que con pagar te dejaban hacer lo que, bueno, y todavía hoy, lo que quieras. Pero ahí estaban efectivamente. Y más cosas, Pedro. Has estado a punto de fundirme los plomos, Javier, porque has dicho que Estados Unidos pagaba para agitar, comprar instituciones y que eso lo denunciaba Moscú. Dices, pero ¿no era al contrario? ¿No eran los de Moscú, los rusos malísimos, los que agitaban, mandaban agentes subversivos, organizaban la revolución y no lo denunciaba Washington, que era la cabeza del mundo libre, los que nos protegía del imperio del mal? También, ¿no? Si aquí todo el mundo juega lo que juega, claro. Pero es que hemos visto demasiadas películas, es verdad que muchas de ellas se contaban cosas que es cierto, Estados Unidos... También esto, hay que decirlo, tiene una implicación de llevar ayuda humanitaria desde la época de la Primera Guerra Mundial. O sea, Herbert Hoover, que luego fue el presidente de la Depresión, se da a conocer porque Wilson le encarga llevar ayuda humanitaria a Bélgica, que Bélgica había quedado destrozada por la Primera Guerra Mundial. También pasa lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero claro, se meten ahí pues los Rockefeller, los cabezas de huevo del Departamento de Estado, lo que Kennedy llamaba los mejores y los más brillantes, y alguien tiene una ideica de vamos a crear una agencia, que es lo que tú has dicho, y entonces Kennedy aprueba la creación de esta, de la USAID, en 1961, en principio pues para vacunar a los niños, construir puentes, potabilizar el agua, enseñar a cultivar las tierras, etcétera, etcétera. Leche en polvo americana. Eso es, que llegó a España también. Que efectivamente llegaba, claro. Está bien. Y, sí, claro, pero aquí empieza a haber un dineral que no veas tú, querido Paco. Y claro, que luego también empiezan a llegar las nuevas generaciones woke de hay que salvar al mundo, pero no del comunismo, porque ya el comunismo pues está de capa caída, sino hay que salvarlo del heteropatriarcado. Y entonces, pues, cómics en Perú, cómics transexuales y similares. Y empieza a haber unos chanchullos, por ejemplo, vamos a hablar un momentito del chocolate del loro. $2 millones para enseñar alfarería en Marruecos. $2 millones. En Marruecos, como pues todo claro, el mundo como sabe, nadie sabe hacer un cántaro en Marruecos. Eso es. Y $2 millones para cambios de sexo en Guatemala. Aquí no es tanto el concepto de la ayuda, sino quién se lo ha llevado crudo. Porque se está viendo que la USAID ha servido de medio de financiación de la Internacional del Progrerío. Por ejemplo, pues el New York Times, la revista Político, que es una revista que se edita en Estados Unidos y tiene también una página web y una redacción en Bruselas. Bueno, pues la portavoz de la Casa Blanca le ha dicho en directo al corresponsal de Político que le ha dicho se ha suspendido su ayuda de $8 millones. ¿Qué carajo hace USAID soltando $8 millones a una revista, un periódico de información política en Estados Unidos y en Bélgica? Un pseudomedio, que diría Sánchez. Bueno, $84 millones para la fundación de los Clinton. Hombre, claro, así cualquiera puede dedicarse a escribir libros que no lee luego nadie, tal. 68 millones al Foro Económico Mundial. Porque, claro, como son gente pobre... a Davos, al doctor no. El de no tendrás nada y serás feliz. Pues él sí tiene. Sí. Repite la cifra. 68 millones de dólares. Para la reunión de los ricos del mundo, que estaban necesitados. Esto es una perversión... ¿Van a pagar ellos el bono? Exactamente. Claro. Esto es una perversión de lo que se dice en el Evangelio, de al que tiene se le dará hasta que le sobre. Dice, bueno, es que están quitando dinero de los pobres de Estados Unidos para dárselo a los ricos de Estados Unidos y a los de fuera. A ver, con una salvedad, a los ricos y a los de fuera que opinen ciertas cosas. O que si quieres tener ese dinero, ya sabes lo que tienes que opinar. Es que hay que cambiar también esa frase tan francesa de cherchef la femme por cherchef l'argent. La femme, perdón. Sí, porque la femme es el hambre. Claro. Es que yo ya estudié inglés en el colegio. Claro. Y bueno, y de esto va a salir... Bueno, están los progres como pollos sin cabeza. Claro, porque se está manifestando. Al final lo que tienes es una opinión dominante durante muchísimo tiempo, que no es que fuera dominante porque la gente es lo que quería saber, no. Era dominante porque jugaba con ventaja. Y esa ventaja que jugaba era, entre otras cosas, mucho dinero norteamericano. Y esta ha sido la historia. Sí, es una opinión dopada, o sea, efectivamente jugaban con mejores condiciones. Y está bien apuntar a estas cosas que dice Pío Moa, también que si este tipo de forma de pensar no estuviera forzadamente impuesta y se ve también que muy engrasada, no tendría quien la defendiera, es decir, no sale del pueblo. Es probable, porque efectivamente, quiero decir, lo estamos viendo aquí con el equipo de opinión sincronizada. O sea, ¿esa gente opina eso de verdad o opina eso porque les pagan por programar incluso una cierta forma de pensar? Porque evidentemente, no sé, hay cosas que es que si no te están pagando por decir determinadas burradas y mentiras que contradicen a tu mentira anterior, es imposible que una persona normal lo diga y lo haga. Como las mujeres con pene. Por ejemplo, eso sí. Te tienen que dar pasta para decir esa tontería al menos durante el primer año. Luego ya, como se crea una burbuja y unos se apoyan a los otros,
Ahora bien, yo estoy esperando, me estoy frotando así las manos, esperando que, claro, si el New York Times, si la BBC, si Político, si Reuters han recibido esta pasta, estos millones de dólares a cargo del contribuyente norteamericano, ¿van a salir medios europeos? ¿Van a salir medios españoles? ¿Van a salir periodistas? Porque también se han dado cientos y cientos de becas a periodistas, creadores y de opinión. asociaciones como la Federación Europea de Libertad de Prensa o no sé qué gaitas. Sí, sí. Ah, la que se acaba de ir de Twitter. Sí, seguro. No, Sí, lo ha dicho, ¿eh? Eso seguro. Lo ha dicho. Yo lo seguro. Pero a mí me interesa mucho subrayar la convergencia y que esto quede claro, porque es que no se lo va a contar nadie más. Lo que tienes es a una potencia, a la potencia hegemónica del mundo, pagando por todas partes en la defensa de sus propios intereses, por supuesto, pero además en la disolución de las culturas de los países que reciben esas ayudas, pagando a castas oligárquicas para que impongan un discurso que mire usted por dónde es, pues lo que ha sido que el discurso woke. O sea, que es que no era una cosa que naciera de una reivindicación popular, ¿verdad?, frente a la opresión heteropatriarcal. Jamón con chorreras. Era un discurso impuesto por el poder porque le interesaba. Y entonces hay que preguntarse qué carajo de poder es ese que por lo que apuesta es por una difusión de una cultura que disuelve a las sociedades. Porque es evidente que o sea, si tú vas a ir a Colombia, no ayudas a una ópera trans. Ayudas a otras cosas. ¿Por qué eso? Y no otra cosa. Una reedición de Pablo Victoria, por cierto, que tenemos un libro maravilloso, ahora un libro póstumo, del que hablaremos en breve. Bueno, es que ese es el asunto. Es decir, los Estados Unidos, bajo la administración anterior, y la anterior, y la anterior, se habían convertido en una potencia hostil para la supervivencia de nuestra identidad. Es así. Claro, que ahora llegue uno que ya estuvo antes y no pudo, ¿cómo será la cosa para que no pudiera meter la mano antes? Bueno, y diga, abro, ala, que se entere todo el mundo. Bueno, me parece una revolución, la verdad. Y aparte, es como has empezado tú, que fuera caretas, o sea, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Fuera caretas, vamos a abrir las cajas y a enseñarle a la gente para qué estaba pagando. Y lo está haciendo la portavoz, ahora no me viene el nombre, ¿La rubia? Sí. Da igual, ninguno nos acordamos del nombre, pero de la cara todos. O sea, vale. 27 añitos. Veo que no soy el único entonces. Entonces vamos bien. Entonces, pero que lo hace con una... con una transparencia, como le dijo al hombre al de político, bueno, ahora vamos a hablar de esto. Este es el dinero que se está dedicando a esto y se acabó. Y entonces salía ahí en medio de una calle diciendo... Sí, contando, haciendo el desglose. Sí. No, es muy importante. Ese desglose que hacía esta chica, que además aquí lo sacamos, el otro día lo sacó Miguel Gutiérrez, bueno, me parece que Yago también lo sacó en este mismo vídeo. Es muy importante porque es la forma de llegar al ciudadano común de a pie en los Estados Unidos, decirle, mira en lo que se está gastando tu dinero. Una ópera trans en Colombia. Y entonces el tío de Milwaukee dice, pero bueno, pero eso efectivamente, como decía Pedro, es el chocolate del loro. O sea, la chocolatería es inmensa. Sí. Y a nosotros como europeos me parece que aquí muy particularmente hay que pedir explicaciones a toda esa gente que ha estado determinando la opinión de todo el país, de todos nuestros países durante mucho tiempo. De las agencias de verificación ya hemos sabido, vía su propio responsable, el Zuckerberg, ¿verdad?, que estaban censurando y manipulando. Aún no han pedido perdón. Golfos. Ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer. Todavía querrá que les pidamos perdón nosotros, ¿verdad?, por existir. Bueno, pues mire, hay que empezar a romper cosas ya. Insisto, por eso van a tratar de callarnos todo lo que puedan. Sí. Yo os invito a que nos unamos todos en oración para pedirle a nuestro Señor que nos envíe un Trump o un Trumpito que haga lo mismo que están haciendo en Estados Unidos, aquí en España con la Asociación Española. Sí, con la Agencia de Cooperación, que es lo que está haciendo Pablo Cambronero, que le sacábamos aquí el otro día. Es que flipas con dónde se va el dinero. Y las respectivas autonómicas, porque todas las autonomías tienen una. Y los ayuntamientos. Eso, y ayuntamientos. Y diputaciones. Eso, que es que tenemos demasiada administración. Bueno, pero es que hay ayuntamientos que están financiando actividades woke, eso, en Marruecos, en sitios que dices, pero vamos a ver, si no me lo creo, si no te lo van a admitir. O sea, realmente estás haciendo algo con ese dinero que no puedes decir que lo estás haciendo. Porque si no, no se cree. O sea, pero es que, Paco, aparte de que sea o no woke, me da igual. O sea, el ayuntamiento de Bollullos del Condado no tiene por qué estar financiando, usando el dinero de sus vecinos en financiar algo en Marruecos, en Ecuador o en Guinea-Bissau. Claro. Ya está. O sea, el dinero de los españoles primero es para los españoles.
Y, chico, es que me estoy contagiando del trumpismo de los magas. Yo lo de bollullos del condado lo he entendido siempre, pero bollullos de la imitación, no. Eso me lo tiene que explicar alguien. Hay dos bollullos y no sé otro Sí, por pero qué es. no se sabe el gentilicio porque ha tenido que cambiar la frase sobre la marcha. Bueno, esto es una parte de Trump. Luego está la otra, ¿eh? El tío que llega y pone encima de la mesa lo que usted está pensando, y con Canadá, con México, con no sé qué, que parece que la va a liar. El otro día recordábamos aquí que tranquilos, porque ya vimos la legislatura anterior de Trump, que parecía que iba a entrar en guerra nuclear con Corea del Norte. Y al final no, se reunió con el enano loco y al revés. Con el hombre Michelin de Corea. Con el hombre Michelin de Corea, sí señor. Bueno, o sea que no. Pero hay cosas que como españoles, como hispanos, sí que nos tienen que llamar la atención y que tenemos que subrayar. El tema de México. El tema de México, por cierto, también para los mexicanos, que convendría que hicieran examen de conciencia. Me parece, Alex, que se nos va a dar la hora de la publi. Así que si te parece, lo que hacemos es que nos vamos a la pausa ahora y a la vuelta con Paco, que además está trabajando este tema en redes sociales muy intensamente, vamos a contar la historia real del Golfo de México. Golfo de México, Golfo de América, lo quiere llamar Trump, Golfo de Nueva España fue en su día, porque claro, es que el México de antes de la independencia, o sea, era Brasil de extenso. Así. Bueno, publi y lo vemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de viernes, estamos de vuelta, gato de viernes, gato de ¿sabes? Y muy cansados, la semana ha sido muy tremenda. Bueno, lo de Trump y la cosa mexicana, que me parece que vale la pena decir un par de cosas, porque usted sabe que aquí una de nuestras líneas habituales es recordar lo que somos, que están tratando de que nos olvidemos, ¿no? Y nosotros no queremos. Bueno, y dentro de toda esta polémica de Trump había una muy concreto con el asunto del Golfo de México. El Golfo de México, que no es López Obrador, sino que es un gran marqués allí. Bueno, y Trump dice que lo va a llamar a partir de ahora Golfo de América. ¿Por qué? Pues porque él lo vale. Bueno, así fue. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. Bueno, y ¡hola! Mucha gente quiere invadir el Golfo de México. Me da igual si ya es suyo, o sea, el problema no es ese. No, es esta especie de neo... Imperialismo no sería la palabra, pero bueno, aquí dijimos en su día que la gran diferencia entre Trump, no los republicanos, Trump y las administraciones demócratas y republicanas precedentes es que las anteriores veían a los Estados Unidos como potencia hegemónica de un orden global y Trump ve a los Estados Unidos como potencia hegemónica de un orden internacional. Y son dos cosas distintas, muy distintas. Ninguno de los dos, por supuesto, renuncia a que quien manda en el mundo sean ellos. Claro. Sí, porque no todo el mundo piensa como los gobernantes de España. Hay gobernantes que piensan que su país debe ser importante. Bueno, pero la diferencia de concepto es clara. Bueno, claro, ¿qué pasa con esto del Golfo de América? Pues hombre, que nosotros decimos, vamos a ver, o sea, la primera vez que barcos con vela surcaron esas aguas, Donaldo, eran nuestros. Claro. Y la primera vez que alguien se dio cuenta de que aquello era un golfo y le puso un nombre, pues fuimos nosotros. Y ahí me parecen muy divertidos. Por ejemplo, este que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Claro.
Arriba el Mar del Norte, abajo el Mar del Sur. Por eso cuando Núñez de Balboa descubre el Pacífico, lo que descubre es el Mar del Sur, porque se llamaba así. Si usted se sitúa en el mapa, evidentemente al norte estaba lo que hoy es el Golfo de México, que era el Golfo de Nueva España. Ya sabe usted que, según la progredumbre española, España no existía, pero sin embargo la isla donde vivían era la española y el Golfo era Nueva España y el virreinato era Nueva España también. Y estos días Paco Álvarez ha estado trabajando mucho el asunto en redes y en otros sitios, y en YouTube y tal. Y me parece que sí que vale la pena dar un par de coscorrones a todos a la vez, o sea, a Trump, sí, a Chimpum y a todo el mundo. A todos se lo merecen. O sea, empezando por Trump, por seguir la línea, él obviamente puede decir que sus aguas territoriales se llamen como les dé la gana, para eso son de su país. Pero lo que no puede hacer nadie, ni Trump, ni nadie, es cambiar la historia, es cambiar los libros de historia. Y efectivamente eso se llamó Golfo de Nueva España, lo llamamos Golfo de Nueva España y luego lo llamamos Golfo de México, también nosotros, porque la palabra México sobrevive en la historia gracias a que Hernán Cortés dijo: esta ciudad que estamos construyendo encima de lo que fue el horrible Tenochtitlan y el sanguinario Tenochtitlan de los mexicas o de los mexicas, pues ahora se va a llamar México porque me da la gana. Porque... Este es un asunto interesante que sacó efectivamente Paco y que además dio lugar a mucho debate, porque sí, todos teníamos entendido que el nombre de México es un nombre que se remonta, bueno, que había que pronunciar México para ser, ¿no? Conforme a la pronunciación española, claro, de sabe entonces Dios, sí podría del ser, 16, claro, pero sí, bueno, sí, que era, por así decirlo, el retorno a la denominación originaria, pero en realidad es una denominación originaria enteramente arbitraria por parte de los españoles, porque podían haberlo llamado lo que fuera, de Medellín, otra forma, o Metelinum, como la ciudad fundada por donde nació Hernán Cortés, que es una ciudad fundada por Cecilio Metelopía, un romano casualmente. Y esto, como hubiera querido, pero dijo, no, lo vamos a llamar México, porque efectivamente había una voz, que tampoco sabemos muy bien qué quiere decir, porque no hay un ideograma asociado en náhuatl que sonaba algo parecido. Y entonces, México. Entonces, por México se llamó una parte, una provincia dentro del virreinato, también se llamaba México, y luego, pues oye, el Golfo, como somos así de majos, pues también la llamamos Golfo de México. Incluso hubo una época en el siglo XVIII que el archipiélago formado por Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera, se llamaba archipiélago mexicano. Pero insisto, eso es un nombre que ponemos nosotros, no es un nombre que llegue... Con la independencia. Exacto, claro. Es más, estuvieron a punto de no llamarse México cuando la independencia, porque claro, era un nombre que habíamos puesto nosotros. ¿Ah, sí? Ahora se les ¿Y cómo querían llamarlo? Pues de todo, Aztlán, tonterías variadas y tal. Entonces, otra cosa que habría que recordarle a Trump también es que si lo llamas Golfo de América, tampoco te estás refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, te estás refiriendo a un continente que, mal que le pese, es bastante más grande. Sí, claro, efectivamente. Claro. O sea, haz América grande otra vez, pues significa coger América desde Tierra de Fuego hasta... Claro. Lo de México, y esto es muy importante recordarlo, y lo recordaba Paco, hay que recordar después de las... Pero hay que recordar que cuando las emancipaciones en México la gente se levanta contra los franceses que estaban ocupando España y que se levantan a la son del lema Dios, patria y rey. Y que luego la cosa se complica mucho, pero esto lo contaremos otro día. Eso es lo primero. Luego, que el México que se hace independiente era esto que va a ver usted en pantalla ahora mismo. Porque esta enormidad era México cuando la independencia. Y progresivamente, cambalache va, cambalache viene, porque los Estados Unidos no eran una potencia militar, empiezan a desprenderse de territorios. Totalmente. Y ahí no estamos viendo la parte del sur, porque también Guatemala, Centroamérica, también era parte de Nueva España. Sí, hasta Guatemala y Honduras y todo eso, ¿no? Sí, todo eso. Y lo que ocurrió arriba es que, además es que esto ocurrió el 2 de febrero de 1848, hace 177 años solo, y evidentemente siendo México independiente. Tienen una guerrita con Estados Unidos desembarca en Veracruz, van las tropas hasta México ciudad y dicen, señores, o firman ustedes o tal, pero no se sabía muy bien ni qué iban a firmar. Mientras tanto había habido unos intentos había una tropa expedicionaria americana, había llegado a California, a Alta California, y también antes había sido la guerra de Texas, la famosa guerra en la que lo del Álamo y todo esto, que se levantan, entre otras cosas, porque quieren su derecho a tener esclavos. Los americanos. Yo le tengo mucho cariño a esa guerra, porque en el Álamo murió un Esparza en cada lado. Anda. Uno dentro y otro fuera. Jolín.
Sí, pues fíjate. Incluso la familia sobrevive por ahí todavía en Nuevo México. Pues eso viene de 1836. Lo que quiero decir es que México es independiente, tiene un país enorme que abarca, pues como estamos viendo, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, etcétera, etcétera, casualmente las zonas más ricas de Estados Unidos. Y a raíz de esta guerrita, dicen, llega el americano y dice, oye, ¿nos vendéis esto de arriba y tal? Pues vale, 15 millones de dólares, como estos. Y le venden más de la mitad del país a los Estados Unidos. Y dicen, no, hombre, bueno, fue en una guerra. Bueno, ya, por llamarlo así, claro, efectivamente. Bueno, una guerra, eso quiero decir, no había tropas ahí, americanas, no habían ocupado eso. Es más, una vez se hubieran retirado, sí, vale, firmamos lo que sea, te vas de aquí y ahora vete a conquistar. Esos terrenos que perdieron no solo es más de la mitad de lo que era México, es 5 veces España, para que nos hagamos una idea. O sea, es una barbaridad. Y, oh, qué casualidad, en 1848 encuentran oro en California. Sí. Que empieza la fiebre del oro y todo lo demás. Obviamente lo del petróleo todavía no lo sabían, pero también es donde está todo el petróleo. Exactamente. Estados Unidos. Así que los mexicanos hicieron un negocio bárbaro. Pero la culpa es nuestra por lo que ocurrió hace 500 años. No, señor, es culpa tuya. Y el gobierno que hay ahora es heredero de ese mismo gobierno que vendió la mitad del país por 15 millones de dólares. Vamos a poner un momento el mapa otra vez, Alex. Le quiero preguntar otra cosa a Paco. Pero en aquel momento, antes de la independencia, evidentemente no estaba todo el territorio, es imposible, tampoco estaba hoy todo ocupado, pero bueno, todo el territorio ocupado, pero lo que había eran líneas comerciales muy regulares, con puestos en los que a lo mejor vivían 10, 12, 14 personas, no más, y 4 tíos a caballo con una lanza, que no hacía falta más para controlarlo, y poblados indígenas. Y que en líneas verticales, más o menos verticales, ¿no? Casi todo el territorio, iban hasta el centro de la colonia del virreinato de la Nueva España. Todo eso se desmantela con la llegada de los anglosajones. Y lo que quedan allí son comunidades indígenas perdidas para que lleguen los 7 magníficos y todo eso. A las cuales se cargan totalmente. O sea, quiero decir, esos indígenas, hasta en alguna peli del oeste de las buenas, los indios hablan español. Sí. A ver, Jerónimo no es un nombre indio. Exacto, Jerónimo no es un nombre indio, efectivamente. Es por San Jerónimo, el traductor de la Biblia, de la Vulgata, evidentemente. Entonces, quiero decir, ¿por qué hablaban español los comanches y los apaches? Porque evidentemente tenían relaciones con la Nueva España. Y bueno, y eso, efectivamente, había presidios y misiones, que era la manera de controlar un territorio enorme en una época en la que tampoco era, digamos, tan vital ese control. Pero el tema es eso, pierden más de la mitad de su territorio, luego nos echan la culpa a nosotros y dices, oye, pero es que, joder, contra Estados Unidos, sí, pues Estados Unidos de 1848. Que no existía. Que luego un poquito después tuvieron una guerra civil, que podías haberlo recuperado. No, pero es que en México también estaban en guerra civil. Bueno, pues a lo mejor no es culpa nuestra. El México actual, después del Tratado de Guadalupe, ¿cómo se llama? Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo es el que vamos a ver ahora mismo en pantalla, el otro, el chiquitín, que es en lo que ha quedado hoy México tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es que tela, ¿eh? Bueno, es que México, cuando nace como imperio, claro, hereda parte del virreinato de Nueva España. El virreinato era una entidad política bicontinental, porque tenía Filipinas, sí, es verdad, el Pacífico, España, sí, ciertamente. México, lo que hoy es México, más luego el norte de la Nueva España, y llegaba hasta Puerto Rico. Tenía también Cuba y Puerto Rico bajo su gobierno. La primera mutilación es esta, la del Imperio Mexicano, que cuando nace es, como has dicho antes, pues 4 veces el tamaño que tiene ahora. O sea, era el 4º país más extenso del mundo, después de Rusia, de China y de Brasil, que también se independiza en ese momento. Y le van cortando tajadas, en parte por culpa de su clase dirigente. El Imperio Mexicano, que no era una república democrática liberal. No. Y además con la religión católica como la única. Claro. O sea, como decía la Constitución de Cádiz, única y verdadera. En fin. ¿Verdad? Eso pasó en Texas también, sí, que les obligaban a ser católicos a los anglosajones que entraran, tampoco les hacía gracia. Bueno, pero eso de tener esclavos yo creo que era lo que más les fastidiaba. Sí. Por eso Texas, luego en la guerra de secesión de Estados Unidos, está en el bando de la Confederación. Claro. Pero oye, no nos olvidemos de otro brazo de mar al que le han cambiado los nombres los mexicanos, el Mar de Cortés, el pequeño Golfo de California. Sí, de Baja California. La verdad es que, quiero decir, es que
Eso, California se descubrió por orden de Cortés. Es muy gracioso, sí. Alguna vez lo habéis hablado. California es el nombre de un personaje de un libro de caballería. Se lo ponen de coña el nombre, además. Sí, Amadís de Gaula IV, creo que es. ¿No es de las Sergas de Esplandián? De las Sergas de Esplandián, sí, pero ese es como el cuarto de la cuarta temporada. Y había una reina que se llamaba Calafia, ¿no? Que tenía un reinado que era California, que era una isla. Entonces, claro, cuando descubren Baja California se creían que California era una isla, y por eso... Sí, los primeros mapas aparece como isla. Claro, y luego por eso es California, ya cuando se descubre todo, bueno, pues esto Baja California y la parte de arriba Alta California. Pero todos esos nombres los pusimos nosotros, igual que el otro día eso, salió Claudia Sheinbaum con un señor con un bastoncito diciendo, mira, esto se llamaba América Mexicana y no sé qué. A ver, se enseñaron un mapa de 1609 hecho por un señor que vivía en Holanda, en la Holanda rebelde, y que para fastidiar, en vez de poner Nueva España, voy a poner América Mexicana. Da igual, ese nombre también lo pusimos nosotros. Efectivamente. Mejor suerte la siguiente vez. Le voy a proponer una aventura, si usted tiene tiempo, métase en cualquier buscador, en Google o lo que sea, y busque Padrón Real. El Padrón Real era la llave del tesoro de España durante mucho tiempo, porque era el mapa permanentemente actualizado que en la Casa de la Contratación de Sevilla se iba haciendo con cada noticia que traía un navegante. Y era un mapa perfecto desde el punto de vista topográfico, donde iban colocando poco a poco, ¿verdad?, los nombres de las cosas que se iban descubriendo. Entonces ibas en esa gigantesca pared como el mundo iba surgiendo. Creo que queda un ejemplar en el Vaticano, si no me equivoco. Pero bueno, que usted lo encuentra en Internet con toda facilidad. Ya verá que mapa secreto. ¿Mapa secreto? Secretísimo. Absolutamente secreto, sí, claro. Sí. Bueno, nada. Que el canal de YouTube. El canal de YouTube. Sí, que todo esto. Que a mí me hay que hablar de su libro. Eso. ¿Que cuándo empiezas ya? Ya he empezado. Empecé el martes. O sea, y ya estamos pues con un montón de suscriptores y todo lo demás. Y bueno, ahí más o menos. Va a ser un programa semanal, media hora. Este eres tú. Pero si eres del Atleti. Pero ¿y qué hace con Sí, no, bueno, lo de atrás es la bandera japonesa y la de brujas. Japonesa, sí, pero ahora se ve. Mira qué bueno. Y con Albert Castillón, ¿sí? que también sabes que colaboro y tal. Y entonces, bueno, de hecho, el canal es hijo del suyo. O sea, se llama Historia Confidencial con Paco Álvarez. Este primer episodio hablamos un poquito de lo que hemos hablado aquí. ¿Y que Churchill también interviene? Bueno, es que dije una frase de él. En cada capítulo voy a decir una frase de alguien más listo que yo, que hay muchos. Y entonces, pues en este caso era una sobre de cuanto más lejos puedas mirar en el pasado, más lejos podrás mirar al futuro, que es una de las... Eso está bien. Churchill hacía unas frases estupendas. Yo incluso llegaba a preguntarme si realmente eran suyas. Yo creo que Hay no. una muy buena, que era esa de que si tuviera que pararme a contestar a cada perro que me ladra nunca llegaría a ningún lado, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que no son suyas. Eso les han ido poniendo como a Paulo Coelho, les han ido poniendo frases. Sí, Cicerón, la mitad de las cosas no las dijo. ¿Cómo se entra ahí? O sea, pues yo es muy entro fácil. en el buscador y ¿qué pongo? Paco. En YouTube buscáis Historia Confidencial con Paco Álvarez. Lo suscribís, es gratis, cada semana iremos hablando de una cosa, eso ahora hemos hablado de lo que hemos hablado aquí, tenéis ahí más mapitas y más cosas, también en Twitter, como bien has dicho, estuve dando guerra con este tema, y la semana que viene vamos a hablar de Leonor de Castilla, y de cómo todas las carreteras de Inglaterra salen de un monumento a una reina española, en la que se casó con Eduardo I. Mira, ahí estamos viendo lo que era el Imperio Mexica, lo que el reinato de España, y claro. México, o sea, porque luego dicen, no, que México es heredero de los mexicas, pero si eso era... Nada. Y además, de hecho, evidentemente la conquista la hicimos muchos, no solo los 1.500 españoles, sino... Sí, ¿no? Tlaxcaltecas, todo el mundo totonaca, efectivamente. Se libraron de aquello. Pues mire, una cita, ¿cada cuánto vas a estar ahí? Cada semana, los martes por la noche, pero bueno, se puede ver en cualquier momento. Y eso, suscribiros, es gratis, darme likes, no sé qué, comentar lo que queráis y todo eso. La verdad es que estoy muy contento porque me he tirado un poquito a la piscina por apoyar, por hacer lo mismo que hacéis aquí, y claro, digo, oye, pues me da envidia. Yo lo haces muy bien, no, Y además, ¿sabe usted cuál es la ventaja de esto? Que cuantos más, mejor. Es como con los libros de recuperación. Yo tengo dicho aquí, y es para repetirlo todos los días, la gran revolución de la cultura española del último cuarto de siglo es esta. Que además lo ha hecho la sociedad contra el poder, que pone PP soy igual, todas las trabas, bueno, el PP menos, pero en fin, todas las trabas que puede, la recuperación de la cultura española, de la identidad española histórica por parte de la propia sociedad española. Y está siendo una operación absolutamente popular,
sin nada que ver con todos esos medios sufragados por USAID y toda esta gente, ¿verdad? Sí. Y esto es un ejemplo, pues como Capitán Perú, Rafael Aita, Fuerte Abrazo, este tipo de cosas, ¿no? Patricio Blons, en fin, tantos otros. ¿Puedo hacer una pregunta? Debes hacérsela porque si no se lo voy a hablar yo. Igual es muy elemental, pero bueno. No, igual, yo soy muy elemental. Hay más televidentes que lo están haciendo. El nombre de California se lo pusieron los propios soldados que... parece ser que lo puso el primer avistador, que dijo, esto va a ser... Hay polémica sobre eso, porque hay quien dice que efectivamente es eso, y además como una cosa admirativa, y hay quien dice que, comparando lo que habían encontrado, que era un arenal infame, con la riqueza del que el mundo de las Californias, de la novela de caballería, se lo puso de coña. Eso, que era una ironía. Que era una ironía. Jauja. Exactamente, como Jauja. Sí, pero ese nombre de California dices que viene en el cuarto libro de Amadís de Gaula. En las Edades Esplandián. Viene la reina Calafia, que además era negra en el libro, o era africana, y gobernaba sobre una isla que se llamaba California, que era toda de oro y tal. Al final lo fue. Al final lo fue, mira tú por dónde, o sea, es que... Claro, pero el que le puso el nombre había leído 4 libros de Amadís de Gaula. No sabe, por lo menos uno. No sabes, es que el libro que más se exporta, y además la imprenta en América llega relativamente tarde, o sea, venían de España todos, no es la Biblia, son las novelas de caballerías. Lo que esta gente tenía en la cabeza eran los libros de caballerías. Y ellos, y además llegas allí y te encuentras unas serpientes que no son como en Soria, sino que son monstruosas, unos tíos que hay enfrente con unas máscaras que parecen el demonio. Te encuentras todo eso y estás literalmente viviendo en un mundo que es el de las novelas de caballerías. Métete en la mentalidad de la época, es decir, aquello eran extraterrestres. Hay un montón de nombres de sitios, por supuesto el río Amazonas, el Amazonas evidentemente, para empezar, claro. Pero que son nombres dados por sus similitudes con historias más o menos mitológicas o legendarias o de los libros de caballería. Las Antillas es por unas Antiglias o algo así, que eran también unas islas que se mencionaban en otro libro legendario y no sé qué, los portugueses decían. O sea, claro, todo eso, pero muchísimos hay nombres. Hay mapas de la época, bueno, y si no recuerdo mal, en el primer globo terráqueo, que es el de Martín de Bohemia, que es de 1492, la gente sabía que la Tierra era redonda. Sí, claro. Si no recuerdo mal, ahí sale también la isla de San Brondón, que era una cosa puramente mítica. Que, es el momento en el que lo legendario y lo científico empiezan a juntar un momento fantástico. Colón dice que ha visto sirenas porque ve no sé qué focas o algo así. Dice, pero tenían bigote. pero claro, dice, esto debe ser una sirena. Bueno, canal de YouTube. Perdón. No, pero que Colón era, se entiende, un tío culto, de una extracción culta, pero claro, que el soldado que llega a California le ponga el nombre porque se ha leído hasta el 4.º libro de una saga, significa qué nivel de gente se llevaba allí. Pero era lo que leían, y además los que no sabían leer se lo leían nosotros. Eso, pero además es absolutamente mentira que fueran incultos. Por eso digo, eso es lo que quiero llegar. Es que eso lo ves en los... según llegan y construyen un pueblo en un sitio como la Antigua, que era absolutamente infecto, y de hecho tuvieron que marcharse de allí, ahora no hay nada, ¿no? No, claro, es que Cortés leía a Julio César, eso está demostrado. Claro. Es que al final Aristóteles, yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero Aristóteles tenía razón, o sea, llega una civilización superior a un sitio donde hay una civilización inferior y gana. Y ya está. Y no es una cuestión de supremacismo, es una cuestión simplemente de que hay gente que sabe dar respuestas más rápidas, eficaces y satisfactorias a los problemas objetivos, materiales, concretos, que otras gentes. Como cuando llegan aquí y le hacen a Paco un acueducto en Segovia. Pues ¿qué es eso? O sea, tú puedes estar ahí resistiéndote, ahí los bravos aébacos contra el romano y no sé qué, muy valiente, muy bragado. Vale, has perdido, venga, salvas la vida, suerte. Y a la semana te han hecho un acueducto y dices, joder. Y unas termas, y un teatro. A ver si hemos hecho el tonto pegándonos con esto. Piensan algunos. Pero eso es porque es que Ayuso fue hace poco Joder, menudo cambio. a Segovia. No, pero ahora verás que luego se juntan en el mismo sitio. Pero fue a Colombia y entonces en el medio del discurso que hizo con motivo de la reposición de una estatua de Pizarro, habló... En Perú. En Lima, sí. La Plaza Mayor que volvió. El alcalde de Lima, hay que invitarle. Sí, bueno, pues en ese momento lo que habla, después de eso de la estatua, habla del encuentro de dos Sí, porque eso se ve que el asesor estaba todavía en la escuela antigua. Sí. Es que el PP votó en contra, por ejemplo, de que se celebrara los 500 años de la toma de Tenochtitlan,
hace poco. Entonces, quiero decir, en el Congreso. A ver si pensaban que era un licor o algo. Oye, Paco, yo te animo a que hagas cuanto antes un programa sobre ese tema que te dio a conocer en Twitter, por el que yo te conocí, que era cuando te atreviste a decir que descendíamos de los romanos más que de los árabes. Sí. Y se montó la mundial. Claro, ya no tenemos que hacer un programa, ahora ya tenemos que venga la semana que viene y hablamos de eso. También, por supuesto, hombre, yo ya sabes que tú me llamas y yo lo dejo todo y digo, ven. Pero aparte, por supuesto, estoy esperando a que haya, digamos, masa crítica, porque ahora somos pocos. Venid, por favor, al canal. Somos, pues, yo qué sé, 2.000 suscriptores o algo así, que, hombre, hemos empezado este martes, no va mal. Yo me voy a suscribir luego, ¿cómo se llama? Historia Confidencial con Paco Álvarez. Lo tienes ahí puesto, es que no lo Jesús, ya, en el tú verás. Y eso, y ahí estaremos, y por favor, sí, escribirme, decirme, oye, pues quiero que hablemos de esto, tal. Porque yo, dentro de mí, es un canal muy humilde y todo lo demás, pero voy a intentar decir la verdad, como aquí, como en todas partes, como has dicho. O sea, quiero decir, ese movimiento cultural, popular que hay nuevo, diciendo, oye, perdona, es que nos han robado nuestra historia. Y además nos están contando unas milongas, pues eso, como que las mujeres no podían estudiar hace 15 años, por ejemplo. Bueno, Paco se queda con nosotros. Justo castigo por eso. No, nosotros hemos de seguir. Y en realidad una cosa lleva a la otra. Estamos hablando de identidad. Bueno, otra de las cosas que mire usted por dónde ha desencadenado Trump, en fin, es que se puede hablar abiertamente de algo que es de sentido común, con perdón por utilizar el manido tropo, ¿verdad? Lo lógico es una cierta preferencia por los tuyos frente a los ajenos cuando estás en tu casa. Claro. Bueno, oiga, que era pecado decir esto. Pero bueno, es otro de esos tabúes que se han empezado a levantar. Y la cuestión de la preferencia nacional es muy importante. Y vamos a hablar de ella. Porque para nosotros es básica. O sea, es un país roto, hundido, endeudado, al máximo, acogiendo gente de fuera a que le das más beneficios que a los propios. No, si está muy bien dar beneficios a todo el mundo, pero si tú no tienes, ¿qué haces? Claro. Bueno, era uno de los temas que planteábamos esta semana en El Gato. Miguel Gutiérrez hacía su informe sobre la cuestión de la preferencia nacional. La prioridad o preferencia nacional es un concepto nacido en la Francia de los años 80, en una época de alto desempleo y de mucha inmigración en el país galo. El término establece una jerarquía de preocupaciones del Estado. Este debe velar, en primer lugar, por sus nacionales y luego por los extranjeros que viven en su territorio. Las ayudas, por ejemplo, deben dar prioridad a los nacionales y, una vez cubiertas sus necesidades, atender también a los foráneos. El nuevo vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lo explica, pues este razonamiento es la base del America First. And I think it's a very Christian concept, by the way, that you love your family, and then you love your neighbor, and then you love your community, and then you love your fellow citizens in your own country, and then after that you can focus and prioritize the rest of the world. Como afirma Vance, este concepto ha sido rechazado en los últimos tiempos tanto por la izquierda como por el centro derecha, que han calificado como racista y xenófobo dicho planteamiento. Lo hacen hasta el punto de darle la vuelta, en una suerte de prioridad extranjera, poniendo por delante al que viene de fuera, contribuya o no. Buen ejemplo de ello es la inmigración ilegal. La izquierda aboga por otorgar todos los derechos sin exigir ningún tipo de obligación. En Canarias, por ejemplo, hemos visto como muchos inmigrantes han sido acogidos en hoteles de 4 estrellas, mientras las víctimas del volcán de La Palma viven aún en contenedores. Idem con los afectados por la Dana de Valencia. En esta misma línea va la idea de que la sanidad debe ser universal, es decir, que cualquiera, legal o ilegal, puede acceder a ella de forma gratuita mientras el gasto lo asumen los contribuyentes con sus impuestos. Por otro lado están el trabajo, las ayudas sociales y el acceso a la vivienda. La izquierda defiende la importación masiva de inmigrantes a pesar de que la tasa de paro ronda el 11% y el 30% en el caso de los jóvenes. También están de acuerdo con que los extranjeros copen las ayudas a la vivienda, entre otras, aunque haya españoles que las necesiten. Un buen ejemplo es el bono del alquiler de Castilla y León. Se puede comprobar que los inmigrantes acceden a gran parte de ellas con importes de 2.200 euros de media. Para que se hagan una idea, en la lista hay más Mohameds que Manueles, especialmente sangrante con el grave problema de acceso a la vivienda que sufre nuestro país. El único partido en España que defiende este planteamiento de la prioridad nacional es Vox. Si tenéis un plato para ofrecer a vuestros hijos, ¿vais a dárselo a los del vecino? No.
primero se lo daréis a vuestros hijos. Y si podéis, ayudaréis al vecino. Y si no, al de vuestro pueblo. Y si no, al compatriota. La inmigración ilegal masiva que algunos promueven es un suicidio para cualquier sociedad. Aquí hay muchos jóvenes que no tienen futuro y nosotros venimos a decir aquí, en contra de todos los partidos políticos, decimos que las primeras ayudas para los de aquí. ¿Necesitan España y Europa la prioridad nacional? Bueno, perdón, esos son los polvorones de Valladolid. Bueno, esta semana Julia Calvet en el Parlamento catalán lo bordaba. Y además, Julia Calvet, recuerda ustedes, la chica esta que estaba en Sacabat. O sea, en el Frente Orco por antonomasia, en la Universidad de Barcelona, diciendo yo soy catalanísima y españolísima. Bueno, y Julia Calvet, que ahora es diputada autonómica de Vox, en el Parlamento catalán contó si es fantástico ayudar a la gente, pero ayudar a tuya primero. Claro, porque si no, conviertes esto en un reclamo permanente para que venga gente a la que no vas a poder ayudar, con lo cual al final no vas a ayudar ni a los tuyos ni a los ajenos. Bueno, pues mire, o sea, parece mentira que esto, ¿verdad?, haya costado tanto meterlo en alguna mollera. Y de hecho muchas ni siquiera entran. No, desde luego, cuando vas a los aviones te dicen que primero te pongas tú la mascarilla y una vez puesta se la pongas al de al lado, porque si no, claro, os vais los dos al... no entendía, perdón, no entendía Bueno, está todavía en modo libro de caballerías, Jesús, entonces estaba en la cosa alegórica. No, pero es verdad, cuando te ponen primero ante no sé qué de catástrofe, primero pongas usted la mascarilla y luego antes se la pone. Claro. Entonces, pues esto más o menos es más o menos esto. Es decir, tú no puedes ayudar a alguien si te ahogas. Cuando surgió el tema de preferencia nacional, y me acuerdo perfectamente porque uno ya es muy mayor y yo estaba allí. ¿Qué se le va a hacer? Cuando a finales de los 80, que sería final, 85, 86 sería, Jean-Yves Le Gallou, que ahora es uno de los nombres clave del Instituto Iliad, etcétera, y en aquel momento había montado con otros el Club de l'Horloge, que era el club de reloj. El horloge es un reloj de... Bueno, monta un grupo de reflexión fundamentalmente compuesto por altos funcionarios del Estado, como él, y sacar un libro que es La preferencia nacional, donde explica, entre otras cosas, que lo lógico de la política francesa es que oriente sus fondos que saca de sus ciudadanos a satisfacer a sus ciudadanos y no a abrir la puerta a lo que ya empezaba a ser una inmigración ingobernable en Francia. Y le pusieron, madre mía, le llamaron de todo. Menos mal que era funcionario, porque si no lo habrían echado del trabajo y de todo. Jean-Yves, exacto, Jean-Yves sigue vivo y además en forma, es un magnífico alpinista, por otra parte, es mayor, pero el tío sigue subiendo montes. También, como con esto, que ahora es una evidencia. Pues que es lo lógico. Mira, han tenido una polémica J.D. Vance con un profesor de, no sé si de Harvard, de Yale, uno de estos... Es el vicepresidente de Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, pues ha tenido una discusión en Twitter con uno de estos profesores de la Universidad de la Ivy League y además, sobre lo que estaba diciendo Trump de tratar mejor a los de casa que a los de fuera. Y según el profesor, pues que el verdadero cristiano que tiene que tratar igual a todo el mundo que lo necesite y demás. Y le contesta Vance, citando a Aristóteles, citando a San Agustín y Santo Tomás, diciendo que no, que el cariño y demás depende también de tu relación con las personas que tienes más cerca y también con aquellas que pertenecen a tu sangre, hablando de la familia y hablando de la nación. También gran escándalo. Claro, sí, pero ha sido precisamente uno de los detonantes esta semana del tema, que vuelve... Mira, ¿sabe usted qué pasa? Si a mí me dicen que 40 años después este tema, ahora, iba a estar en boca del vicepresidente de los Estados Unidos, vamos, pues mire, sí. Lo cual significa que las batallas al final se van ganando. Sí. El profesor se llamaba Rory Stewart. Y lo que le dice J.D. Vance, lo que está diciendo Pedro, es que busque en Google Ordo Amoris, que es por donde hemos Ordo Amoris, que es donde se empezó, efectivamente. Que viene la idea básica, dice que no existe una jerarquía de obligaciones, que la idea de que no existe una jerarquía de obligaciones viola el sentido común básico, dice J.D. Vance. ¿De verdad cree Rory, el de antes, que sus deberes morales hacia sus propios hijos son los mismos que sus deberes hacia un extraño que vive a miles de kilómetros de distancia? ¿Alguien lo cree? Pero lo mismo pasa con los españoles. Es decir, se están dando casas a inmigrantes recién bajados de la patera
mientras tenemos a cientos, miles de españoles, los afectados por el volcán de La Palma, por las inundaciones en Valencia, viviendo de mala manera, en contenedores o en casas destrozadas. O sea, para mí es un insulto a esos españoles que se gaste dinero de otros españoles en atender a esta gente. No porque estos sean menos, sino porque los otros son primero. Exactamente. Es que es una cuestión totalmente lógica, lo acabamos de tocar. O sea, quiero decir, si tú, digamos, tienes para darle de comer a tus hijos y llega otro de otro lado y, oye, no tengo para comer, le das. Y llega otro, no tengo para comer, le das. Llegará un momento que no le podrás dar de comer a tus hijos. Entonces, y ni a los otros, como habéis mencionado. Entonces, es que las cosas son así. O sea, es limitado el espacio, es limitado el presupuesto, es limitado todo, y aparte hay otra cosa que no sé por qué tienen los progres, que es un sentimiento de culpa requete más cristiano que los cristianos, como que es culpa de Europa que los senegaleses no tengan no sé qué. A ver, perdónenme usted, pero no es mi culpa, ¿sabes? Ni Senegal ni nada, si quieres Guinea. Pero vamos, pero quiero decir, los europeos no tenemos la culpa, insisto, es como lo de México y la independencia, que sigan, yo qué sé, que siendo países ricos en minerales y todo eso, la gente prefiera venir aquí a que les paguemos dinero que a quedarse en su país y hacer que su país prospere. Eso no es culpa mía, eso es culpa del que pone los barquitos para traerlos a casa gratis y el que cobra por la ONG del hotel y se compra al otro y tal. Es culpa del entramado mafioso que hay para que al final estemos subvencionando a un mogollón de gente que no son menores, por mucho que digan, ni migrantes. La estás subvencionando tú, ese entramado, no eres tú quien está dando la ayuda, la está dando alguien con tu dinero que te lo ha quitado para que luego venga Yolanda Díaz a subirte 50 euros al mes para que puedas comer pescado. Venga, por Dios, Yolanda. Sí, detallazo. Ay, mira, nos hemos acordado de ti un montón esta semana con todo el ataque este del antinismo que le ha dado a Yolanda Díaz. O sea, empezó de Espartaco, el primer sindicalista. Sí, he hecho un Paco lo escuche, pensé. En el canal he puesto un vídeo cortito con eso, sí, claro. A ver, pero entonces, ¿Espartaco era de comisiones o de UGT? A ver, explícanos. A ver, es que no está claro que comiera gambas. Partamos de esa base. No está Esto documentado. es importante, efectivamente. Sí, no, vamos, sí, de broma. O sea, es que yo creo que a ella le ha sonado lo de la Liga Espartaquista. Que Bueno, es como... claro, en casa lo escucho seguro. Es que el espartaquismo era, yo le recuerdo, 1914-15 sería, se monta una célula comunista muy fuerte en Alemania, en la Alemania imperial todavía, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, etcétera, que es la Liga Espartaquista, que se va a convertir después en el Partido Comunista Alemán. Y estos son los que montan luego pues, la Revolución del 19... En fin, todas esas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con Espartaco en el año 75 pues a.C. que estaba otras cosas. Que estaba otras cosas y que desde luego no estaba intentando que se aboliera la esclavitud, estaba intentando liberarse él. Él no quería ser esclavo, quería tener esclavos, quería irse de Roma, irse de Italia, claro, y vivir igual que vivían los que le tenían esclavizado a él. Pero eso no es ser libertario, eso es... Yo quiero escaparme de la cárcel no quiere decir que no haya cárceles en el mundo, para que nos entendamos, pero claro, explicarle eso a Yolanda, fíjate, además le puse en un post, digo, si quieres tomamos un café y te explico quién era Espartaco, muchacha. Pero no me ha llamado. No, ¿a ti te ha llamado? A mí no. A mí no. A ver, Yolanda. Pues si lo has puesto tú, ¿cómo va a llamar Espartaco? Hombre, porque él sabe más que yo. Señores, Publi, hemos de hablar de muchas cosas todavía, no nos va a quedar tiempo para variar, que hace el programa le hace falta 4 horas, joder. Hemos de irnos al Parlamento andaluz, que pones un Belén y te dicen que te quieren quemar como en el 36. O sea, tela. Lo de Franco, que tenemos todavía pendiente la sección. ¿Y Franco qué pensaba de esto? Que íbamos a empezar a hablar del movimiento nacional. Así que pausa y... ¡Anda! Y Franco y los donuts. Franco y los donuts. Nos lo hemos dejado. No nos lo hemos dejado. Vamos a la Publi y a la vuelta vamos con estas cosas. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Usares. Y vamos con... O sea, usted imagínese que va a poner un Belén en un parlamento. Pues porque usted es cristiano, toda la vida de Dios lo ha puesto en su casa. En Navidad, al fin y al cabo, lo que se celebra es eso, ¿verdad? No Cortilandia, y empiezan a montarle, y pasa un tío por tu lado y te dice que te voy a quemar. Pero bueno, esta historia que le estoy contando y que uno en condiciones normales podría resolver con un par de joyas bien dadas, hay sitios donde no se puede.
Y es lo que le ha pasado a alguien que está con nosotros esta noche, lo de las ollas no, el problema del acoso, a alguien que está esta noche con nosotros. Le recuerdo, por si usted igual lo ha visto en prensa, le recuerdo los titulares que fueron apareciendo estas últimas semanas. La guerra por un Belén en el Parlamento andaluz, ese que está ahí, el Belén, en Hispanidad, el digital de nuestro amigo Eulogio. No hemos sacado más, ha salido en muchos lugares, sobre todo locales. Si no que recuerdo mal, salió en Infocatólica, salió en Radio Local también. Bueno, y el tema era importante porque al final planteaba un problema, planteaba dos problemas. Digamos, si usted quiere un problema institucional, pongámonos peperos, ¿no? ¿En qué medida un espacio público puede ser susceptible de recibir no sé qué? ¿Vale? Dos. Luego, oiga, o sea, hay cosas que son elementales. A mí no me tiene que insultar nadie, ¿verdad? Por un Belén. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues que eso que nos lo cuente Javier, porque esta ha sido un poco tu historia. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por acogerme. Y bueno, yo lo que quiero comentar es que, bueno, no es tanto que yo colocara el Belén, sino que ha sido por primera vez que en el Parlamento de Andalucía, con el visto bueno del presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Aguirre Muñoz, pues se colocó un Belén público. Y en horario laboral, pues unos compañeros se quejaron. Yo muchas veces escucho sus quejas y me callo. Pero aquel día, pues un Belén, que es algo tan normal, tan común, tan intrínseco en nosotros, que somos católicos, que no somos otra cosa, ¿no? Pues pudieron conmigo y dije, pues bueno, Cristo siempre gana. Y de eso generó pues toda una discusión, una conversación, etcétera, donde un compañero, en aquel momento sentado enfrente mía y que había sido exconcejal del Partido Andalucista, José Miguel Fernández Zorrilla, su nombre apareció en OK Diario y otros medios, actualmente funcionario interino, pues me dijo que a ver si acabábamos como en Paracuellos, pues por defender un Belén. O sea... ¿Y él en qué parte se ponía en Paracuellos? Es decir, ¿de qué lado? ¿En el lado de la fosa o del lado del...? Es que manda huevos. Sí. Bueno, nada, esto era un sarcasmo. Yo tengo una pregunta previa, que es, todas estas personas que criticaban que se pusiera un Belén, ¿te consta que renunciaran a la paga de Navidad? No. De hecho, pidieron explícitamente que lo que iba al Belén, que por cierto no ha habido ningún dinero público porque ha sido un préstamo de la Asociación de Belenistas, pero como ellos mentían que había dinero público, pues que fuera para su paga de Navidad precisamente. Ah, también, qué bien, qué majos, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Joder, esta gente que la izquierda quiere cobrar de todo, ¿de qué va a valer? Era en Sevilla. En Sevilla. Era en Sevilla, que además tiene una tradición imaginera descomunal. El Belén sería precioso, imagino. Bueno, también comentar que esto yo primero intenté resolverlo vías internas. Le dije a este chaval que no soy guerra civilista, en ningún momento se disculpó ni nada, no son tan soberbios que son incapaces. O sea, perdón siempre nosotros, pero yo nunca. Y ellos tienen sobre todo fobia pues, al hombre blanco heterosexual católico. O sea, eso es lo que tanto detestan, lo que quieren acabar. Y sin embargo, como hemos dicho antes, viene aquí un musulmán a quien no han visto nunca y lo abrazan, que de hecho el Partido Andalucista rinde culto a Blas Infante, que tiene también una estatua en el Parlamento de Andalucía. ¿Ese es el Belén, Javier? El mismo. Qué preciosidad. Buah, qué chulo. Sí. Qué cosa. Madre mía, qué cosa más bonita. Bueno. Uy, y con la bandera de España encima. Al hombre, o sea, igual era la bandera de España lo que le molestaba, no sé. En fin. Bueno, el hombre blanco heterosexual católico. Como venga este programa, un día van a tener una apología. ¿Cómo acabó la cosa? Pues bueno, yo al principio esto lo intenté denunciar vías internas, como comentaba, y se desentendieron, o sea, los superiores jerárquicos entendían esto pues, como una conversación de barra de bar, o sea, no le dieron importancia. Yo le preguntaría a esos superiores que si a sus hijos, sus sobrinos o nietos, porque me doblan la edad y me cuesta que hasta tienen nietos, que si le dijeran eso, que cómo les sentaría, porque yo creo que no es de recibo que a nadie le digan que van a acabar así, y eso es sentido común, a mí me da igual el carnet del partido en el que esté. Y nada, siguieron con lo mismo, entonces yo ya fui calentando la maquinaria porque dije, o me defiendo yo o nos aniquilan no solo a mí, sino a los católicos y a nuestro Señor Jesucristo, porque esto ya no es a lo mejor como en otros países que aprietan el gatillo, aquí lo que hacen es, te censuran, te ponen la etiqueta social y tú ya no puedes opinar. Y al final, mediante el respeto humano, pues nos cancelan. Ellos tienen vía libre para decir lo que les dé la gana y nosotros más callados que nadie. A mí lo que me fastidia de todo este asunto es precisamente lo de la doble vara. Es decir, tener una administración pública, imagínese usted que hubiera sido al revés, ¿no? Y que en lugar de poner un Belén, pues ponen un nacimiento de Pedro Sánchez, con su Begoña y todas esas cosas, ¿verdad? Con las saunas, con no sé cuántos, ¿vale? Con el otro tocando la lira, con David. Bueno, y este les llama algo.
Y entonces se hubiera montado un escándalo formidable porque todos los medios habrían acudido a presionar a Javier porque había osado, incurrir en un delito de odio, ¿verdad?, que es recriminarle a alguien su fe en Pedro Sánchez. Estoy haciendo la parodia deliberadamente para que se vea hasta qué punto estamos en un mundo demencial. Cuando es a la inversa, es un problema. Bueno, cosas de bar que se dicen, ¿no? Pues no son cosas de bar, efectivamente. Aparte que, perdona, seguramente en el Parlamento de Andalucía, como el de Castilla y León, que es el único que yo conozco, cada cierto tiempo, con motivo de cosas, se ponen adornos de el Año Nuevo Chino, Año Nuevo no sé qué, tal y cual. La bandera arcoíris. La bandera arcoíris. De hecho, en mi trabajo, nada más entrar, una de las cosas que pone al lado de los aparcamientos, stop violencia de género. No pone, sin embargo, stop violencia a los católicos, no pone, sin embargo, All Lives Matter, porque habla mucho de Black Lives Matter, pero luego los católicos negros que asesinan en África, esos católicos negros ya no les importan. Ya, no. Siempre me refiero a las conmemoraciones, que habrá fechas en las que se coloquen cosas que recuerdan a esas fechas. Entonces, porque en Castilla y León pasaba la muerte del Ives, pues había un libro de no sé qué. Los comuneros. Es decir, los comuneros, había algo tal que lo recordaba. Joder, ¿cómo no va a haber un Belén? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención estas Navidades pasadas, que era cómo la gente de Podemos celebró el solsticio de invierno. Porque los de izquierdas ahora celebran el solsticio de invierno, que es justo lo que celebraba Adolfo Hitler, como sabes. Bueno, sí, claro. Porque, claro, no iban a celebrar el nacimiento de un niño judío. Con el candelabro de Yule y todo eso. Claro. Pero la verdad es que es una cosa llamativa, porque quiero decir que festejar un acontecimiento astronómico es como festejar el anticiclón de las Azores, un poco. Sí. Como adorar a una nube. Un poco sí, pero bueno. Mire, hace poco traíamos aquí a Javier, ¿se llama Andrés Calderón? ¿Se llama? Sí, José Andrés. José Andrés Calderón, efectivamente, en Ferraz, por una cosa semejante, que por cierto ha ganado él, frente al gobierno, que le quería meter un multazo del demonio por rezar un rosario en la puerta de una iglesia. O sea que, claro, es que estas batallitas hay que darlas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, verdad? Estas batallitas hay que darlas, entre otras cosas porque forman parte de esa ofensiva contra nuestra identidad. Belenes, pues lo lógico en España es poner un Belén. La guerra del Belén en Francia lleva 15 años, cuando toda la izquierda con la Brigada Auxiliar Musulmana empezó la ofensiva contra la gente que instalaba crèche, como se llama allí, belenes en los ayuntamientos y cosas así. Y no sabe usted el lío. Hasta que un día, en Béziers, el alcalde, que era, por cierto, fundador de Reporteros Sin Fronteras en su día y que se ha hecho un nombre como líder de derecha independiente, pues yo pongo un Belén en el ayuntamiento. Y empezó la guerra, pero bueno, allí sigue el Belén, ¿eh? Y bueno, me gustaría comentar también que, digamos que los superiores jerárquicos, sobre todo el letrado mayor, quería resolver esto internamente para que no hubiera más difusión mediática sobre lo que estaba pasando, etcétera, y nos convocó a la persona que me amenazó y a mí, y yo incluso retiré la denuncia penal, porque yo dije, si esto se cierra administrativamente y este chaval se disculpa, ¿por qué no? Sin embargo, cuando se subió este hombre, este chaval, este padre de familia, como queramos llamarle, pues él respondió, Javier, mira, yo te pido perdón por las consecuencias del acto, que en ningún momento pensé que fueran estas, pero es que en ningún momento di trascendencia al comentario. Y te pido, por favor, que ni un medio de comunicación más. Entonces, primero me pregunto que si este hombre ha estado en la vida pública, debe saber que un representante público tiene que afrontar la crítica pública, y más aún si denigra a una persona por su condición religiosa. O sea, yo aquí, por ejemplo, traigo el libro de Joven de Carácter, ¿no? Bueno, él no es joven, me dobla más que la edad, pero le recomendaría que tuviera carácter y voluntad firme, pues, para afrontar las consecuencias por insultar a los católicos y media España. ¿Y ahora tu situación personal cuál es? ¿Ya has dejado la administración? Sigo en el Parlamento hasta acabado junio, mi idea es pedirme una excedencia y yo voy a desconectar de esto porque al final los jóvenes tenemos que tener un trabajo en el que crezcamos, nos desarrollamos, aprendemos y con compañeros así, ¿quién va a aprender? Bueno, aprendes artes marciales, ¿no? También, o sea que... Javier, gracias mil. Bueno, Javier se queda con nosotros, que vamos a hacer una pausa y nos queda hablar de Franco. Además, sobre este tema también de la obsesión por Franco, Javier tenía algo que decir. Así que vámonos a la publi y a la vuelta, esta sección abierta en honor al abuelo de Maja el Rayo, amigo de Pedro Fernández Barbadillo, y el Franco, ¿qué opina de esto?
para ir haciendo historia. Usted ya sabe que aquí estamos contando las cosas como eran, ¿eh? Por cierto, magnífico artículo de Fernando del Pino Calvo Sotelo en su blog, como siempre, esta semana, sobre lo que fue de verdad la España de Franco. Si nadie está diciendo que aquello fuera un paraíso de libertades y democracia, no, si es que no es eso. Pero hay que recordar lo que fue de verdad, ¿no? Porque si no, no entendemos nada. Bueno, pues eso, Publi, y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y sabe usted que un clásico de este programa, junto con los Húsares de Ferrer Dalmau y el Batallón de la Madrina Paz, es la sección que hemos inaugurado este año, obedeciendo fielmente las consignas de Pedro Sánchez. ¿Y Franco qué piensa de esto? Y dentro de él, ¿y Franco qué piensa de esto?, vamos a contar la verdad sobre las cosas que se van contando, ¿no? Por ejemplo, la historia del movimiento nacional, que fue muy importante para entender la era de Franco. Hay que entender lo que fue el movimiento nacional y sobre todo cómo fue cambiando, claro, porque es una realidad tan proteica, con perdón, no proteínica, proteica como el propio régimen, ¿no? Y es muy interesante porque yo no conozco a ningún politólogo que haya sido capaz de decir a qué se parece el movimiento nacional. Porque realmente no se parece a nada. Bueno, ¿cómo empezó todo? Vamos a ir por ahí y luego en días sucesivos veremos otros momentos. Todo empezó con la unificación de las dos fuerzas políticas no mayoritarias, sino más combativas del bando sublevado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el momento en el que estalla la guerra civil, la derecha del Parlamento es fundamentalmente el bloque nacional, por entendernos, Calvo Sotelo, la Renovación Española, Goicoechea y sobre todo la CEDA de Gil Robles. Bueno, pues ninguna de esas fuerzas políticas en tanto que tales estaban en el momento de la sublevación militar. Estaban, sus miembros sí, convertidos en otras cosas. Y esto es precisamente una parte fundamental para entender cómo y por qué nació el movimiento nacional. De momento lo fundamental, el decreto de unificación. Manu Militari, el régimen decide que se acabaron los partidos políticos, menos uno, este. El 19 de abril de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, el general Francisco Franco unificó las fuerzas políticas del bando sublevado en un único partido, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. El nuevo movimiento venía a reunir a las fuerzas de Falange Española de las JONS, descabezadas desde el asesinato de José Antonio Primo de Rivera, y las de la Comunión Tradicionalista, es decir, los carlistas, los requetés. El cerebro de aquella operación fue Ramón Serrano Súñer, cuñado del propio Francisco Franco, que no era ni requeté ni falangista, sino democristiano de la CEDA. El hecho es que a la camisa azul de Falange se unió la boina roja del requeté, y no tanto por afinidades doctrinales, como porque la unificación era una exigencia de la guerra. Había que evitar discordias y peleas como las que estaban desgarrando al partido contrario, el del Frente Popular, deshecho por las pugnas internas entre socialistas, comunistas y anarquistas. En realidad, ni los líderes de Falange ni los del tradicionalismo eran partidarios de la unificación, porque muchas cosas separaban a los dos movimientos. Falange, por ejemplo, era republicana y católica, pero aconfesional centralista, mientras que el carlismo, por el contrario, era monárquico, confesional y foralista. Pero la necesidad de ganar la guerra facilitó el camino. El líder de Falange, Manuel Hedilla, terminó detenido y desterrado. Igualmente desterrado fue el líder de los carlistas, Manuel Falconde. Hubo incluso peleas a tiros en el bando nacional por los que se resistían a la unificación, pero otros líderes partidarios del pacto tomaron su lugar. Y entonces la Falange que existía antes de la guerra dejó de existir para convertirse en otra cosa. Permanecían los clásicos, lo que se llamó la vieja guardia, los camisas viejas, pero sobre esto hay una cierta polémica, porque resulta que en el 39 había más camisas viejas que en el 36, y eso no puede ser. ¿Qué pasó? Pues que mucha gente se puso la camisa y dijo, mira qué vieja es, y no era verdad. Y el carlismo empezó un periplo también muy singular. Se rompieron los dos, ¿eh? O sea, Hedilla acabó en Baleares, si no me equivoco, sí, desterrado, y Falconde en Portugal. Y a partir de ahí nace otra cosa. Esto es el germen de lo que se llamará después Movimiento Nacional. Falange Española Tradicionalista, como digo, por los carlistas, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, que eran las JONS, y que Foxá añadía de los grandes expresos europeos.
Sí, él también decía que era el partido con el nombre más largo de todo el mundo. Sí, seguramente. Y efectivamente, así era. Bueno, eso nace precisamente, como se ha dicho en el vídeo, porque se pretende evitar en el bando nacional lo que estaba pasando en el bando del Frente Popular, que eran las peleas internas a tiro limpio sobre esto. Precisamente el decreto de unificación es del 20 de abril del 37. Al mes siguiente, en mayo, se producen en Barcelona los hechos de mayo. Los hechos de mayo, y esto hay que recordárselo, sobre todo para uso de nuevas generaciones, a los que no se lo han contado. A partir del momento en el que empieza la guerra, si ya antes hablar de legalidad republicana era cuestionable, a partir de ese momento ninguna. En la práctica hay un doble poder. Está por una parte el gobierno con Azaña y Giral y toda esta gente haciendo como que, pero no. El poder de hecho lo tienen en prácticamente todo el territorio bajo control del Frente Popular. Los comités que han montado las milicias y partidos y sindicatos, las milicias de los partidos y sindicatos del PSOE, el PC, la CNT, todavía el POUM, etcétera. Y en Cataluña, concretamente, lo que es de verdad una guerra civil entre los anarquistas y los supuestos trotskistas y el Partido Comunista. Y a tiros, efectivamente, los hechos de mayo. Sí, y a la vez, en esa primavera del 37, se está viendo lo que pasa en Vizcaya con el gobiernito vasco, que está asediado no solo por el avance de los nacionales, sino también porque el PSOE y compañía pues hacen lo que les da la gana, y el Lehendakari Aguirre pues está de decoración para eso. Entonces, la pretensión de Fete de las Jons, que es un invento de Serrano Suñer... Que no era ni de Falange ni de los No, era un diputado de la CEDA y abogado del Estado. ¿Y cuñado de Franco? Señor, eso es importantísimo. Él escapa de la zona republicana y llega a la zona rebelde en febrero del 37. Le han asesinado a 2 hermanos aquí. Bueno, él puede llegar con la mujer y los hijos. Y claro, Franco, que era un militar totalmente profesional, pues no tenía apoyos, vamos a decir, civiles, y él se confía al principio. Él fue elegido el 1 de octubre jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos tal. Él tenía como hombre de confianza a su hermano Nicolás Franco, que también pues, era otra persona que no era de vida civil, no estaba metido en política, era funcionario, sí. Claro. Efectivamente, de los cuerpos, me parece que de los cuerpos generales de administración, abogado, jurista, me parece que era. Y entonces Serrano Suñer, que sí tenía una mentalidad jurídica y una mente privilegiada, abogado del Estado, vuelvo a decir, se ofrece a Franco para construirle un régimen de arriba abajo, convertir en institucional lo que el propio Serrano Suñer llamaba un Estado campamental. Y lo primero es crear una estructura política que englobe a todos aquellos que se están jugando la vida en el frente. Sobre la estructura política, lo primero que montan no es exactamente un gobierno, es una junta técnica, lo llaman así, lo cual también tiene... ¿Es de este momento o es posterior? La junta técnica es anterior, es el... primero está la Junta de Defensa Nacional, sí, que es la que que la preside Miguel Cabanellas, y es la que elige a Franco, así de aquella manera, como jefe del gobierno del Estado, que es como le llaman. Y después, cuando Franco es elegido, entonces se crea la Junta Técnica. El primer gobierno aparece el 30 de enero del año 38. El mismo día, qué curioso, el mismo día que se cumple el aniversario de la dimisión de Primo de Rivera en el año 30. Porque Franco y la gente que le rodeaba estaba decidida a que lo que viniese no fuese un paréntesis para luego regresar a lo de costumbre, sí, el turno de partidos. Eso es muy importante, efectivamente. Muchos nombres, por cierto, de esa Junta Técnica procedían del ámbito político de la dictadura, no de la Restauración. Sí, Martínez Zanino, por ejemplo, que ya era un vejestorio, en fin. Pero aquí precisamente es donde la unificación, digamos que lo cambia todo porque crea una élite política nueva. Pues es una élite que viene, por un lado, de la falange, que quedan 4 personas, o sea, porque es la falange de la sangre asesinada y perseguida en el 36, desangrada en el campo de batalla. Falange no tenía ni un diputado. Eso nos da idea del pequeño tamaño de este partido. Hay que recordar, José Antonio había encarcelado en abril y estaba en Alicante, donde lo fusilaron en noviembre.
Ramiro Ledesma Ramos le cogen preso en Madrid y lo fusilarán en la Plaza de Toros, en Venta, si no me equivoco, una cosa así. No, creo que es en una de las sacas, con Maeztu. Onésimo Redondo muere en el frente, ahí en Lavajos, sí, es decir, que se queda descabezado realmente, queda Raimundo Fernández Cuesta. También preso en Madrid, que llega a la zona nacional en un intercambio de prisioneros. Carlistas, pues quedan los de segunda fila, Manuel Falconde, que es el que monta el RQT, como se opone a la unificación, pues es desterrado de España por Franco. Y los que tienen los carlistas son personajes también de otras épocas, pues como el conde de Rodezno, que son nombrados de manera prácticamente ininterrumpida para ocupar el Ministerio de Justicia y desde ahí ir desmontando la legislación. Enseguida voy a dar la palabra a Jesús. Estamos intentando por todos los medios contarlo de forma que la gente más joven se haga un poco una idea de lo que hay. El carlismo hoy es una fuerza muy respetable, pero residual. Pero en la época era una fuerza enorme, sobre todo a nivel popular. En el momento del alzamiento, el requeté, es decir, la milicia del carlismo, que tenía como mente nada menos que al general Varela, Vilaurea, o sea, una cosa seria, mueve 50.000 fusiles, 50.000 hombres en armas, 50.000. El requeté, o sea, era una cosa muy importante. Claro, es verdad que en ese momento se han quedado sin rey. Bueno, un regente, que a su vez es heredero de alguien que no era, claro, de Javier, que era Javier de Borbón y Parma, que es la línea directa, digamos, se ha roto hace tiempo. Entonces hay un problema dinástico que, pues, por cierto, sobrevive hoy, perdonadme, pero es así, ¿verdad? Y en aquel momento el carlismo es un movimiento popular. Decía José Antonio Primo de Rivera, y me parece que era bastante acertado, sobre todo para la España de la época, que en España los movimientos populares son dos. En la derecha el carlismo y en la izquierda el anarquismo. Porque es lo que le sale así a uno. Luego ya entras en el mundo urbano y no sé qué, pero... Y seguramente es verdad, pero bueno, en aquel momento es un movimiento descabezado. Así que la Falange tiene por una parte la modernidad. La modernidad, exactamente. Y el carlismo lo que tiene es unas bases populares que están huérfanas. ¿Iba a decir algo Jesús antes? Iba a decir que de Falange de cada 4 cayeron 3, que es el famoso libro, porque de cada 4 que habían fundado Falange, habían caído 3 en las primeras fases de la guerra. Y yo me he traído aquí las actas del último Consejo Nacional de Falange en un libro intonso, se llaman, estos que todavía tienen las... Sin guillotina. Intonso, efectivamente, sí señor, como la tonsura de los curas de antes. Que es justo las actas del momento previo a la unificación. Qué cosas más raras tienes, Jesús, en casa. Ya, lo compré en el Escorial el otro día, por fin. Bueno, hay una cosa muy curiosa en Fête des Honns, que en sus estatutos se dice que Franco, su jefe nacional, le responde ante Dios y la historia. Sí. Y se incorpora como ideario del partido los 26 puntos de Falange, no los 27. Claro. Se quita el último, el 27º, porque es en el que dice que Falange no pactará con nadie salvo para alcanzar el poder, etcétera, etcétera. Y dice, hay que suprimirlo porque os acaban de disolver. Sí. Pactaremos muy poco. Sí, exactamente. Y para llegar exclusivamente al poder. Pero es que el partido único era lo que se llevaba en aquel momento en Europa, era lo moderno. Incluso en Portugal había un partido único que usaba el régimen de lo que se llamó el Estado Novo, encabezado por Salazar. Claro, pretende tener una similitud más con el fascismo italiano que con el nacionalsocialismo alemán. Pero es una cosa también muy española, muy del montón, creado, como dijo Stanley Payne, eran derechistas fascistizados. Era gente pues, que, está bien visto eso, que se ponía la boina y la camisa porque era lo que se llevaba. Y esto es muy importante entenderlo. Es decir, lo que se crea a partir de aquel momento como, digamos, partido único del régimen es una estructura compuesta por gente que ni constituye un partido único, ni tiene mentalidad de partido único. La mayor parte de ellos vienen de otros lados, un montón de gente de la CEDA, se pone la camisa azul, y hay que decir que no era una cuestión de tradición, que era la moda, quiero decir. No, la moda no era el color azul, la moda era ese tipo de estructura militar, un poco en todas partes, y por cierto, mucha gente de la izquierda poco comprometida y no sé qué, encuentra en la camisa azul una forma de que durante la guerra no me van a molestar, que de todo hubo, porque una guerra civil es una guerra civil, las cosas
son como son. Y a partir de ahí empieza a crearse un núcleo del que va a salir la élite del régimen o la gente que está siendo élite en el régimen tiene que pasar por ahí, por así, para bañarse, por así decir, ¿verdad? Y luego hacer el cursus honorum, que es lo que progresivamente se va a ir convirtiendo nominalmente muy pronto y luego, con el paso del tiempo, en movimiento nacional. Sí, el nombre de Movimiento Nacional ya es muy posterior, creo recordar que nace en los años 50 con el intento de José Luis de Arrese de institucionalizar el régimen, de crear verdaderamente un régimen de partido único que es enfrentado por los militares y también por la Iglesia. Y después ya en los años 60 y 70 ya se llega a la división esta cómica entre el movimiento comunión y el movimiento organización. El movimiento organización pues eran las delegaciones, las sedes, los funcionarios, como Adolfo Suárez, por ejemplo, y después el movimiento comunión, que se decía que bueno, el movimiento comunión es la comunión o la unión de todos los españoles en Franco, porque Franco gobierna para todos y demás, que era un poco ridículo, pero era al final a lo que se iba. Y sobre el gobierno del 38 que hemos mencionado, quiero decir una cosa también llamativa, que son las familias del régimen. Esto es una cosa en la que incide mucho Pío Moa, que les queremos un abrazo, que es espectador, y tiene mucha razón cuando se habla de la falta de pluralidad en el régimen. Bueno, bien, digamos que había falta de pluralidad de esta parte, de la otra estaba toda la pluralidad ahí metida. Los monárquicos alfonsinos, los monárquicos carlistas, el Partido Católico, por supuesto los falangistas. Los militares. Los militares, que también, efectivamente. Eso es, o sea, Franco gobierna a través del Consejo de Ministros, no del partido político, porque además fijaos que deja como sucesor no a alguien del partido, que es lo que han hecho en la Unión Soviética o en China los distintos secretarios generales. No, deja como sucesor a un príncipe de una casa real que es reinante, la de Borbón. Y en este primer gobierno del año 38, ahí ya aparecen las familias, aparecen los militares, los alfonsinos, los carlistas tradicionalistas y la gente, los católicos sin adscripción política, pero que están. Y por supuesto también aparecen estos derechistas fascistizados que se ponen la camisa azul. El propio Serrano Suñer es un profesor. Serrano Suñer, González Bueno en este caso, que además es ministro de Acción Social y Sindicatos. Por cierto, y es la misma época, si yo le doy la palabra a Jesús y a Javier, que además ha traído el libro. Sí. Es la época en la que aparece un conato de fascistización doctrinal de verdad obrerista en el régimen, que son las Centurias del Trabajo, de Gregorio Salvador Merino, se llamaba. Salvador, sí. Salvador. Y les descabezada enseguida, le montan una campaña, que si era masón, que si no sé cuántos y tal, pero había que verlo desfilar con la camisa azul, una boina negra y un pico. Porque eso era entonces y pidiendo la nacionalización de la banca. Sí, efectivamente. Qué cosas, qué herejía. Cosa que efectivamente hace Franco, hay que recordar. Sí, pero el Banco de España en aquel momento no era público, era privado todavía. Bueno, Jesús, Javier. Bueno, yo solamente como para terminar una cosa sobre los carlistas, visto que he enseñado esto, también, como todos hemos ido al Museo del Carlista del Escorial, también a ellos, pues, al menos este Javier lo cuenta muy bien, que a los carlistas se les debe el mantenimiento de la rojigualda, porque en otros sitios de España se habían alzado con la bandera republicana. Es verdad, cierto. ¿Y tú traías libro? Sí, pero antes quería comentar también una cosa sobre los carlistas. Yo la verdad es que simpatizo mucho con la historia carlista en España, porque de no ser por los carlistas probablemente España habría sido pues como un país europeo afrancesado más, y si esa revolución francesa en España ha llegado más tarde, en buena parte ha sido gracias al carlismo, y tendríamos que recuperar unas buenas minorías organizadas tradicionalistas para como contraataque a esta revolución que está destruyendo a la familia y lo más elemental. Y en cuanto al libro, pues bueno, la obsesión con Franco, cómo defenderse de las leyes de memoria, que bueno, como los progres en todo ven... ¿Este de quién es? Aquí estamos en un... José Manuel Boublanc. Hombre, de Boublanc, claro, efectivamente, de Boublanc, que les mandamos un abrazo. Me parece que podemos anunciar reedición, por cierto, ¿no? Sí. Bueno, Javier, perdón. No, simplemente eso, que como esta gente pues que ven todo temas, guerras civilistas, un Belén, paracuellos, los colores de los zapatos, que si eres un facho o lo que sea, bueno, pues que los progres se lean la obsesión con Franco y que salgan un poco del serrín que tienen en la cabeza, ¿no? No, pero si se leen la obsesión con Franco van a salir con una apoplejía o algo. No, claro. No, porque ellos han construido un mundo que aquí contamos estas historias
tratando de atenernos lo más posible a los hechos. Y es que el problema del franquismo retrospectivo oficial es que ha construido un mito monstruoso. Entonces nadie se puede reconocer en él y mucha gente no reconoce su vida, claro, en lo que están contando. Como lo de Carmen Calvo y la vesícula de las mujeres. O sea, hay que estar muy mal de la olla, ¿eh? Ayer jueves, la intervención que hizo Pedro Corral, esto que luego me diré en el PP que esto, pero bueno, pero yo las cosas... Pedro es muy buen tío, aparte de que somos amigos desde los 20 y poquísimos. Sí, y aparte ha hecho un trabajo muy importante. Ha hecho un trabajo, tiene libros que está muy bien, que es verdad que a los muy cafeteros pues siempre le encuentran pegas, pues Vecinos de Sangre está muy bien, sobre la condición humana sobre todo. Claro. Que se daba también, que es parte de la... Es que es muy importante entender que una guerra civil... todos pensamos que la gente se repartía según ideologías. Mire, no. ¿Qué va? Había gente muy ideologizada, sí. Había gente muy polarizada, sobre todo. Había gente muy fanatizada, sí, pero no por cuestiones ideológicas. Al final, porque la vida es así, tienes un vecino al que odias y viceversa. Y en cuanto aparece una escopeta por la calle, se puede imaginar. Y mucha gente que combatió en el lado de la bandera rojigualda, pues la habían sacado del votar al PSOE las elecciones anteriores. Y al otro lado, así. Es una guerra civil, es así. Pero tuvo una intervención muy buena en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, en la que se refería a Vicente Aleixandre y a la utilización y a la utilización que había hecho el PSOE de su figura como de otros de Clara Campoamor y tal. Eso no se refiere, pero yo recomiendo a la gente que se oiga esa intervención. La pena es también, digo, por decirlo todo, que este mismo sábado yo estaba en una cafetería por la mañana desayunando y veo un documental de Telemadrid en el que se dice que los bombardeos, la primera ciudad donde ha habido bombardeos indiscriminados sobre la población civil fue Madrid. Y eso estaba emitido por Telemadrid, ni más ni menos. Ya. Pero no son indiscriminados sobre la población civil. Pero es que eso, todo el programa era una... Todo el programa era una forma de pedir perdón, una cosa, yo creo que muy floja. Y al día siguiente... porque todas estas cosas se publican también en el norte de Castilla. Un señor habla de los campos de concentración del bando nacional en Valbuena, en San Bernardo, vamos, un monasterio precioso que ya te llevaré. Sí. Pues, lo conozco. Pues es que esas son las cosas, esas cositas y tal, a las que este programa, o gracias a este programa, los libros como el que has enseñado tú, a Enteramente Franco y a Juicio Franco, que tienes tú junto con el terror, ¿cómo se llama el terror rojo? Bueno, hay un libro que está muy bien. Mío, el terror rojo. El terror rojo es. Magnífico libro. A ver, es que no los son campos cosas... de concentración es para tratarlo otro día, ¿eh? Sí. Porque hay que recordar que los inaugura el gobierno del Frente Popular, además con fines humanitarios que de verdad yo estoy convencido de que eran sinceros. Es que los pone en marcha un anarquista, García Oliver. Sí, eso es verdad. Y entonces, de estos que efectivamente creen que hablándole a la gente le pueden convencer de que ha estado equivocada, tal, y mediante el trabajo le pueden... 30 segundos ya. Joder, 30 segundos, una hora más. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Jesús García Conde, gracias mil. A toda velocidad, Pedro Fernández Barbadillo. Y ustedes, pues que pasen buen fin de semana. Y la semana que viene le contamos lo del jefe del campo de concentración de Totana. De la República, de la Falange. Ya verá.